Esto ahí. Bueno, ahora sí. Hola. Hola nuevamente. Bueno, ahora sí, medio de sorpresa sacado de entre las nalgas, vamos a comenzar un nuevo Let's Play, un nuevo juego. ¿En cuánto tiempo? Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Hola, Sakumin. Vamos a empezar un nuevo juego. Vamos a ver si lo podemos terminar hoy. Cosa que no sé. Pero la verdad es que tenía unas ganas tremendas de jugarlo por fin. Así que vamos a ver... no sé qué decirte, amigo. Le tengo tanto cariño a las historias de todos, pero creo que me gusta más la historia del 1 y 2 y luego el 4 y el 3, dice. A ver, esto acá, vamos a esto por acá, esto por ahí, tiki 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 tiki. The Evil Within, dice Simia. Qué bueno que le fallaste, porque ya me daría rabia si dos veces seguidas de acertar el juego. Ya me daría bronca, ¿sí? Por suerte no. Por suerte no. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, los que lo conozcan ya por solo escuchar eso ya sabrán qué juego es. Ah, no se escucha. ¡Qué boludo! A ver, espérenme. Esto por acá. Ajá, esto ahí. Vamos a cambiarle esto por acá. Tiki 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 tiki. Tiki tiki, como siempre, todo bugueado. No importa que haga pruebas antes, va a pasar lo que se le cante el culo al OS. Ahí está. Ahí lo están escuchando. Ahí lo están escuchando. Ahí lo están escuchando. Oh, ahí lo están escuchando. No lo están viendo, pero lo están escuchando. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Cuando se le cante. Ahí está. Ahí está, loco. Ahora lo cierro y lo vuelvo a abrir. Porque... No se pudo mostrar el texto. Pero vamos a comenzar en el día de hoy con el primer Penumbra. Fue hace tantos años. Tantos años. De nuevo, nos toca una cita pendiente con los Penumbra. Empezando obviamente por el primero, el Penumbra Overture. Así que vamos a darle comienzo a esto. Primero que nada vamos a... está fuertito. Siempre hay problemas de audio. Ahí le bajé un poco. Bien. Vamos a... Sí, lo tengo que reiniciar porque si no, no les puedo mostrar la introducción. Que se les ocurrieron a los creadores poner la introducción apenas abrís el juego. Entonces, a ver, esto... Espera, esto lo cierro. Ahí está. Bien. Y ahora esto lo abro ahí. Bien. Vamos a ver si se ve. Hay cosas que necesito de ti. ¿Se está viendo esto? No se está viendo un choto, hermano. Bueno, no se está viendo, tristemente. No se ve nada. Bueno, se los voy a leer igual. Cosas que puede que no comprendas. Y que desearías no hacer, pero por favor no cometas mis mismos errores. Mi padre Howard me abandonó antes de que yo naciera. Podría decir que la pérdida de mi madre y la carta que recibí después de su funeral me cegaron y no hice lo que debería haber hecho. Sería una mentira. La naturaleza humana selló mi caída. Si tenemos suerte, para cuando recibas esto ya habré muerto. Si el destino se tuerce, todos moriremos. Bueno. Ahora sí, damos comienzo a Penumbra Overture. Puta madre, le di a cargar. Bueno, esto ya debería estar todo bien acomodado, todo bien configurado, así que no debería haber problemas. Así que bueno, vamos a darle nueva partida. Obviamente normal, después de lo de Silent Hill 2, aprendí la lección. Recomendada para la mayoría de jugadores, sí. Y vamos a darle al visito. Hola, señor Speednoon, bienvenido. ¿Tenés ticket? Sí, recién empiezo esto. Mi historia comenzó en febrero del año 2000.
Y gracias, Spindon, ahí lo cambió. Ahí cambió todo. Debería escuchar. No se escucha nada, boludo. Vos me estás jodiendo. ¿Qué mierda? ¿Qué es este programa, boludo? ¿Qué programa de mierda? Por Dios. Ahí se escucha, pero qué mierda de programa. My father's instructions were to burn the documents, raise no further questions. But that was his error. No man's immune to the shameful trappings of curiosity, and my humanity got the better of me. The university I taught at was world-renowned for two things: physics and linguistics. I represented the first, and the man who stood for the second was stumped by my recent acquisition. The book was indecipherable. The notes, however, showed a location somewhere in uninhabited northern Greenland. It took me almost a year to book the last flight I'd ever take. As I watched civilization disappear along with Heathrow, I realized my father had disappeared 3 decades ago, almost to the day. And I considered in turn what it was that... Perdonen, por el comienzo sin audio. Pasa que este programa me... No sé, reiniciás el juego y aunque sea el mismo proceso y esté configurado para captar el audio del proceso, no lo capta. Tengo que reiniciarlo, cambiárselo y volvérselo, no sé por qué. Me jode mucho, pasa esa mierda. Pero bueno. Muchas gracias por rejugar esta magnífica trilogía, dice Franco. ¿Viste? Llegó el momento. ¡Llegó el momento! Al fin, casi hemos atracado. Será mejor que me guarde mi equipo. Puede que esté lejos de casa, pero seguro que puedo seguir cogiendo cosas usando ratón izquierdo. Y puedo ver las cosas más de cerca usando ratón derecho. Me encanta cómo rompe la cuarta pared ahí con los pensamientos del tutorial. Agua, voy. Ah. Bien. Bien. Uf, se ve bonito, para ser del año del culo. No se ve tan mal, no se ve tan mal. Mirá ese efecto de la iluminación. Mirá ese ray tracing. Bueno, vamos a hacer lo que tendría que haber hecho antes. Vamos a poner Penumbra Overture. Y vamos a cambiarla acá a esto. Penumbra Overture. Tiki tiki. Penumbra Overture. Ahí está. Bien, ahí debería estar cambiado. Además voy a hacer esto de compartir el jueguito nuevo este. Vamos a compartirlo. Penumbra Overture. Tiki tiki. Copiar. Bien. Esto acá. Tiki. Y ahora esto lo comparto acá. ¿Qué hice? No sabía que tenía un ratón derecho e izquierdo el protagonista. En vez de mano tenía ratones. Ahí está. Listo. Ya debería de estar. Listo. Vamos a cerrar esto. Ya debería estar cambiado el nombre y todo. Debería. Vamos. Estoy seguro de que este mapa lleva desfasado una década o así, pero en Groenlandia el paisaje no cambia mucho, así que tengo una idea bastante pasable de a dónde me dirijo. Mira, una botellita acá de... No sé de qué es. Whisky. Y además con la ruedita acercamos y alejamos los objetos. Tengo el volumen un poco fuerte, a lo que veo. Tener un cuaderno siempre está bien. N para anotar la información interesante y recordatorios con P. Bueno, con la R hacemos esto así medio raro de... La tripulación parecía bastante amigable, pero por si acaso guardé bajo llave mis cosas. Estoy seguro de que la llave está en mi inventario. Esa cuarta pared. Cuando la encuentre, hacer doble clic. Hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón, debería seleccionarla y después puedo pulsar en interactuar sobre el candado para abrirlo. Es un escritorio de madera desvencijado. Puedo abrir el cajón si mantengo pulsado el botón de interactuar y...
está, mirá, loco. La linterna se enciende mediante el inventario, tabulador o con algo de suerte la tecla de acceso rápido F. Bueno, ¿dónde está esa barra luminosa de emergencia? Debería estar en la taquilla, la llave está en mi inventario. Tabulador. Bueno, acá tenemos nuestra linternita, que gasta baterías que tenemos acá. Y bueno, además de... empezar a pensar con los ciegos. Además de... Ah, no había visto que tenía el cuaderno. Además de eso que dijo, también se usan los objetos, me acuerdo, poniéndolos acá, en estos accesos rápidos. Yo me acuerdo que eso lo aprendí después que me lo terminé haciendo todo así manualmente, pero bueno. Apesta, menos mal que me largo pronto. Ellos deben comer, dormir y, bueno, hacer todo lo demás en esta habitación. Durante semanas. Bueno. Por el olor, yo diría que usaban este cofre para guardar objetos personales o cebo. Otra botellita, mirá. Otra botellita de whisky. Querido Eric, solo una nota rápida antes de que te hagas a la mar y me dejes una vez más. Te he dejado un detalle para que me recuerdes en el cofre a los pies de tu cama. No sé por qué tenéis una sola cama a bordo. Hacer turnos no es forma de descansar, pero ¿qué sabe la mujer de un pescador de la vida en el mar? Rezaré por ti todas las noches, para que pesques lo que necesitas y así puedas volver a casa pronto, sano y salvo. Por favor, no estés fuera 5 semanas como la última vez. Sé que a veces puedo resultar un poco pesada, pero te quiero y lo sabes. He lavado esos monos tuyos, sé que se llenarán de trozos de pescado en nada de tiempo, pero aún así me siento mejor sabiendo que están limpios. Antes de que se me olvide, los Henriksson de la aldea me han preguntado si vas a volver con alguna trucha, pero les dije que casi se había acabado la temporada. Si das con algunas, no digas nada. Guárdalas bien en hielo y haré algo especial con ellas para celebrar que has vuelto a casa conmigo. El capitán del barco se merece algún trato especial de vez en cuando. Cuídate, amor mío. Quise el buen señor Franco Sora. Es increíble, así es como inició Fictional. Todo esto es antes de Amnesia. ¿Qué tiempos aquellos? Sí, sí. Estos son los orígenes de Fictional Games. Esto ya lo habíamos leído. Bueno, tenemos la llave con el botón 1. No necesitamos sí o sí hacerlo del inventario esto, de arrastrar y doble clic o todo eso. Con simplemente ponerlo en 1, tenemos el acceso rápido con el botón. Y ya está. Menos mal que tengo mi linterna F a mano. Este país parece vivir en un ocaso permanente, dicen. ¿Qué es esa imagen, loco? ¿Qué es esa mierda? Bueno, pilas, sí, para la linterna. Y acá tenemos la barrita, que se puede usar con G. Y esto no usa... Esto es para cuando nos quedamos sin pilas o no queremos gastarlas. Esto debería ser todo lo que necesito. Quiero salir antes de que oscurezca. Bueno. A ver, la niebla cayó sobre nosotros en cuanto salimos del puerto. Hace mucho tiempo que no veo una señal y no sé cómo consiguen orientarse. Si estuviera solo en el mar, ya estaría perdido. Mejor no pensar en ello. Mientras bajaba del barco acostumbrándome a la ventisca que se había formado a mi alrededor, me di cuenta de lo obsesivamente dedicado que había estado al descubrimiento del pasado de mi padre. No sabía qué esperar. Enseguida mis temores estuvieron justificados. No sé si perdí primero la orientación o el ánimo, pero al poco perdí la sensibilidad en las extremidades y supe que estaba empezando a sufrir de hipotermia. Me dispuse a buscar un refugio. ¡Hola, Riz! ¡Bienvenida, Riz! ¿Cómo andás? ¡Te extrañábamos! Hace tanto frío, no sé dónde estoy, necesito refugiarme pronto. Que me congela. Tengo la mente entumecida desde hace mucho, pero todavía puedo escuchar el rugido del viento. ¿Será alguna clase de animal? Y no alcancé a leer cómo seguía. Si hago clic con el botón del ratón, debería poder recoger esa roca. El frío me ha debilitado, pero todavía puedo lanzar cosas usando el botón examinar derecho cuando llevo algo. Bueno, tutorial de arrojar cositas. Yo soy el modo interactor R, puedo lanzar la piedra aún con más precisión. ¿Esto? Totalmente congelada, debo romper el hielo. Easy peasy. Espero por Dios que el interior no esté tan bien congelado, estoy muy débil. Pero si usara el modo interactuar debería poder... Y pasa tan rápido que no lo puedo leer.
Pero es que ya no gira más. ¡Hace tope! ¡Que no gira más! ¡Ah! ¿Era para el otro lado? Me voy a morir congelado, loco. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué le está pasando a este juego? Me estoy muriendo congelado, hermano. No gira, esto está atascado. Ah, ya estaba abierto, tenía que agarrar la tapa. Bueno. Por Dios. Debo decir, Rami, que la única potente, no tiempo para nada. Oh, qué pena, Rey. Se te extraña, vos y al señor Smith. Vaya, mi cabeza. No me puedo creer que haya caído desde tan alto y siga vivo, aunque viendo lo que tengo a mí. Es que, loco, no puedo. Voy a tener que estar full foco en el juego porque me desvío a mirar el chat un segundo y te pasan los textos volando. Uy. No sé. Cajas de munición vacías. ¿Qué es este lugar? Esto no me deja leerlo. Un barril de madera de aspecto pesado. Dentro podría haber cualquier cosa. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Eso es un puto 88? No, no. No, no, habré visto mal, ¿cierto? No, no, no debe ser un 88. No, no, creo que es un 2 y un... Ah, no, 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 no es un... No, 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 vi mal, había visto mal. Perdón, ella me está persiguiendo. Me está persiguiendo, pero no, no, no. A ver... La bengala. Además de ver caras donde no las hay. Ahora también veo 88. Uy. Una barra de acero. Me la equipo acá. Sin dudarlo. Veamos. Puedo balancear este martillo si mantengo pulsado el ratón izquierdo. Puedo balancearlo hacia atrás moviendo el ratón hacia la derecha y hacia adelante moviéndolo hacia la izquierda. Al revés también funciona. Moverlo hacia atrás y después hacia adelante produce un movimiento para golpear. Supongo que si mantengo pulsado el ratón derecho, tras balancearlo hacia atrás, aún podría mirar alrededor. Bueno. Es un paquete de raciones para 24 horas. Caducó hace mucho. Estos estantes son... Estas estanterías son tan viejas como todo lo demás. Puede que haga más de 50 años que aquí no baja nadie. Eso era algo que a mí me encantó. Que no sé si otros juegos antes lo habían hecho, porque la verdad que en cuanto a historia de videojuegos mucho no sé. Pero de que puedas... explorar absolutamente, examinar todo, cada objeto, que hay un pensamiento del prota, es una cosa hermosa. Caja de municiones vacía, ¿qué es este lugar? Uy, hay un caminito por ahí. Por cierto, Rami, ¿sabes de la amnesia? Aunque sí, me lo han mencionado varias veces. ¿Lo subirás al canal? Eso sí, no sé. ¿Quién sabe? Tal vez algún día, Bruce. ¿Puedo mencionar los monstruos bizarros que hay en la bunker? Es que no, estarías spoileando, ¿no? No. Estarías spoileando luego los enemigos, loco, no. Es una puerta de madera, espero que esté abierta. Y está cerrada. Voy a ver si convenzo a la autopsia de unirse a las... Mira, Domingo. Te diría, por lo que me ha enseñado la vida, si no le gusta, no intentes convencerla. Te diría eso, porque va a estar de mala gana. Así que, para que esté de mala gana, si no le gusta, no la intentes convencer. ¡Ay, me tiré la estantería encima! ¡Oh! Ahora entiendo, mano. Vamos a usar el martillito. ¿Cómo que pensar con lucidez? No quería combinarlos, quería cambiarlos de lugar. Ahí está. Pensé que se me había derrumbado la... camino, pero no. ¿Cómo odio este trabajo cada vez más? Dice Wolf. Malditos repartidores enfermos, loco. Están todos mal de la cabeza. No. ¿Qué pasó, hermano? Sí, no se ve muy estable este lugar, ¿no? Para meternos. A ver, ahí vi que había un camino. Quiero ver qué hay.
Terminé volviendo al mismo lugar que dije antes. Ah, que son vueltitas para... Ah, ya entendí. Pero... parece ser una especie de mecanismo industrial, aunque tiene un agujero en el centro y no hay forma de hacerlo funcionar. No me extraña que no pudiera abrir la puerta. Sí, ¿no? Me bloquearon el... No. Me bloquearon la puerta con el barril. Bueno. Se escucha bien, ¿no? Porque si se escucha muy bajo me dicen y le subo. Acá nos tenemos que cagar todo. Ustedes no lo tienen que escuchar bajito y yo lo escucho fuerte y me cago. No, tenemos que escucharlo todos alto. Así que me dicen y yo le subo. Yo diría que está bajo. ¿Ven? Es que yo sabía, loco. Yo sabía. Yo apenas lo escuché. ¿Ven cómo son? Qué malos que son, ¿Me quieren que yo solo me asuste? Mirá qué malos que son. Ahí le subí un poco. ¡Cuánta maldad! Esta escotilla es muy sólida, no se abrirá a mano. Obviamente alguien quiere mantener a la gente afuera. O adentro. Y... no sé qué tan sabio sea querer entrar ahí, Pero bueno. Tenemos el martillo. ¿O será esto la barra metálica? ¡Sí! Mirá esa física, mirá. No sé a dónde lleva esto, o qué me espera, pero a menos que quiera morirme de hambre es mi única opción. Además puede que este lugar tenga algo que ver con mi padre. Vamos. Fuera lo que fuese a donde estaba... descendiendo, estaba a un centenar de pies bajo tierra protegido por dos sólidas escotillas metálicas. Situado en las remotas tierras árticas y enterrado bajo la nieve. No sabía qué esperar, pero sentí algo que no había sentido desde que era un niño. Nunca había pensado mucho en ello, pero comprendí que toda nuestra sociedad es una serie de redes de seguridad. Servicios de emergencia al otro lado del teléfono, salud y seguridad en el trabajo, amigos, familia, seres queridos. Todos ellos formando parte, por si algo sale mal, de una estructura diseñada cuidadosamente para evitar que sintamos algo que no sean las emociones más mundanas. Pero de nuevo, me sentía como cuando estaba en el colegio, rodeado por niños mayores, sabiendo que cualquiera que pudiera ayudarme, amigos, padres, profesores, estaban demasiado asustados o demasiado lejos. ¿Se escucha bien? Porque le subí, pero quiero saber si está bien, para dejarlo ahí. Ahora está bien. Ah, bueno. He apuntado una nota por si acá. A ver, ¿qué te apuntaste? La entrada de la cueva se ha derrumbado. Debe haber... ¡Ah! ¡Pero qué lindo! Aquí abajo podría haber cualquier cosa. El heroísmo es para los actores de Hollywood y los cuentos de hadas. No me voy a arriesgar. Si tengo que enfrentarme a algo aquí abajo no duraría ni un segundo. Ahora la precaución y el sigilo son mi única defensa. ¡Ah! Estoy atrapado. ¡Atrapado! ¡Necesito salir! Si alguien o algo me oye, lo mejor será mantenerse agachado y fuera de vista hasta saber si es una amenaza o no. Si me agacho ocultándose, tendré la posibilidad de esconderme en las sombras. Sabré si lo he hecho bien por el tinte azulado en mi visión. Además, no debería hacer ruido para que no se me oiga, a menos que tenga algo justo encima. Y sin olvidar apagar cualquier fuente de luz. Bueno. Ah, ese sonido que escuchamos antes no era de acá, era... Mi mejor opción es esconderme un par de segundos, completamente quieto, así estaré bien escondido. Era la entrada de la escotilla, creo que se había derrumbado. Si no estoy mal. La caja de madera. Este lugar debe ser antiguo si todavía usaban lámparas de parafina. Parece que todavía queda algo. ¿Y qué estás jugando? Estamos jugando el Penumbra Overture, Riz. Mira, acá tenemos mapita. Estamos... ahí en ese circulito rojo y tenemos la oficina, explosivos, la zona norte, el workshop sería como el... Ay, no me sale. Ay, no me sale. La estación de trabajo no, pero la traducción, bien cómo se diría. Ay, no me sale, bueno. Y el almacén ahí. El taller, eso, sí, gracias, el taller. Bueno. No sé para dónde ir primero. Tenemos... Ah, mirá, tenemos la flecha que nos indican. Sí, vamos a venir primero por la izquierda. Estoy un poquitito nervioso. Oficina. Vamos a la oficina, a ver.
Creo que se ve bonito, para ser tan viejo, se ve lindo. El texto de estas páginas es ilegible. Años de humedad y frío han disuelto para siempre lo que ponían. Es que ve el detalle que puedas ver las hojas, las examinas y te da todo ahí, lo analiza, lo mira, te mete más en el escenario todo esto. Tanta historia en este lugar paralizada en palabras y abandonada para que se pudra. 15 de agosto de 1945, órdenes del búnker, pista de aterrizaje de emergencia Zulu, informe semanal. Otra semana poco interesante en Groenlandia. Recibido el envío regular de suministros, realizados entrenamientos de emergencia estándar, completada rutina de mantenimiento de la pista. He ordenado que a partir de ahora se realice 2 veces por semana debido al aumento de las nevadas. Un herido. El herido no es motivo de preocupación en Londres. Los alemanes nos han extendido el frente a otras 4.000 millas. No han extendido el frente otras 4.000 millas. Pillaron a 2 de mis hombres fabricando bombas en nuestro taller Arsenal y se volaron un par de dedos. Acepto una responsabilidad parcial en esto, ya que yo di acceso al manual de demoliciones que tenemos en el almacén, y estoy seguro de que fue allí donde supieron de los componentes. Como medida de precaución he guardado bajo llave el manual en el cofre de mi oficina, y llevaré la llave encima en todo momento. No hace falta decir que ambos hombres han sido castigados, y que el herido ha sido enviado a casa para que reciba tratamiento médico. Qué suertudo, ¿eh? No puedo evitar pensar que un castigo más adecuado habría sido dejarle aquí, pero eso no es decisión mía. Esta base está tan alejada que a veces creo que la guerra podría acabar y aquí ni nos enteraríamos. Petición de suministro, dinamita, 7 bayonetas, un pico para hielo industrial, un par de gafas de leer, categoría C, no es muy interesante eso. El reacondicionamiento de la mina continúa avanzando. Se está fortaleciendo la estructura para evitar el posible daño de un bombardeo y la excavación en las zonas que se derrumbaron con anterioridad sigue adelante. Una especie de descubrimiento arqueológico ha despertado algo de curiosidad. Es un artefacto enterrado en la tierra y lo descubrió uno de los equipos de trabajo. Más tarde, después de acabar mis tareas, le echaré un vistazo más de cerca. Parece ser de fabricación humana y podría tener partes que funcionan en el interior. Retiraré lo que parece ser la cubierta delantera y veré si puedo descubrir la fuente de luz que emana constantemente de él. Suboficial jefe M. Major. Toma agua. Gracias porque acá voy a tener que leer mucho. Muchas gracias. Un escritorio de trabajo bastante sencillo. Este lugar tuvo que haberse convertido en una oficina funcional en algún momento de su historia. Una llavecita. Copenhagen Post, lunes 17 de agosto de 1930. Depósitos psicotrópicos en el fondo de la mina de la muerte. Investigadores de la Universidad de Copenhague han sugerido que productos químicos perturbadores de la mente, mezclados de forma natural con la roca, pueden ser la causa de la alta tasa de automorición en una mina de Groenlandia. La universidad que ha estado llevando a cabo recientemente estudios en comunidades aisladas mostró interés por primera vez en los trabajadores de la mina de plomo ¿qué dice ahí? Noroccidental el año pasado. Descubrieron que incluso teniendo en cuenta la tasa naturalmente alta de automoriciones en Groenlandia, las cifras locales de los últimos 100 años eran anormalmente altas, con 46 muertes por cada 100.000 habitantes, comparado con la media nacional de 29. En posteriores investigaciones, los científicos diagnosticaron en muchos de los mineros síntomas comunes a las de las primeras etapas de la esquizofrenia paranoica. Esto ha llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de la existencia de depósitos naturales de ácido lisérgico en las rocas. Una fórmula pH4 que ha sido recientemente descubierta y que posee propiedades alucinógenas. Pocos lugareños estuvieron dispuestos a las entrevistas, pero los que hablaron tenían su propia explicación. Un espíritu inuit, conocido como Turnguit, vive en las montañas. La universidad está esperando los resultados de las pruebas químicas. Los estudios continúan. Vamos a tener que leer bastante, como están viendo. Es una foto de un pelotón británico. Debe ser de la Segunda Guerra Mundial. Supongo que esta mina se convirtió en una especie de búnker. Por ejemplo, acá que estoy leyendo, llevo esto porque si uso la linterna, está bien que se ve como mejor. Le da más el spooky
el ambiente spooky, pero me voy a gastar todas las baterías leyendo con la linterna encendida. Uy. Un hombre viejo sujetando algo desconocido. Es un extraño y a su vez no es un desconocido. Nunca lo he visto antes, pero sé que el hombre ante mí es Howard. Lo llamo padre. Uy, bueno. ¿Qué demonios? ¿Qué acaba de pasar? No sé si ha sido buena idea. ¡Ey! Están tocando artefactos raros. Que era lo que leímos ahí, creo, ¿no? Sus artefactos extraños. ¡Y! Ya está quedando medio loquito el prota. Poco a poco va quedando loquito. Una máquina de escribir. Cómo me encantan las máquinas de escribir, loco. Esta máquina de escribir es incluso anterior a la guerra, fabricada en Alemania en 1923. ¿Cecina? ¿Qué mierda es eso? Cecina. Cecina y huele. ¿Es como carne? Cecina. Primera vez que leo la palabra cecina en mi vida. Rami no... ¿Cómo? Rami, ¿no crees que Riz tendría que jugar el Penumbra? Sí, debería. La verdad que debería. Está muy bueno, Riz. Debería jugar el Penumbra. Y además que Cero vea cómo juegas el Penumbra. Me gustaría también. Estanterías de madera podrida. Será la humedad que entra por esa rejilla. Toda la habitación se está pudriendo. ¡Luz! Ya echo de menos estar fuera. Este lugar está empezando a acabar conmigo. Pero aunque pudiera llegar a esa rejilla, parece que está construida en la propia roca. No hay forma de que se suelte. Horus dice, estas máquinas me flipan. Recuerdo cuando era niño cómo mi pediatra escribía en una. Si es que son preciosas. Yo tengo una muy vieja que está como pegada a una caja. Es medio rara. Es como, no está así como esta. Está en una caja y la caja la abrís y se despliega la máquina. Pero no se puede sacar de la caja. Es algo medio raro, como un maletín raro que lo abrís. Es muy raro. Tendré que averiguar el precio para venderla, pero le tengo mucho cariño. Uy. Calmantes. Paul. Está cerrado. Ah, teníamos una llave. Acá, llave pequeña. Nice. El gran libro de los explosivos, edición de 1923. Capítulo 1.3, mecha de fósforo negro. La mecha de fósforo negro es una de las mechas más antiguas, sencillas y fiables que se usan en la pirotecnia moderna. Fácil de hacer, básicamente consiste en una cuerda y pólvora. Pero cuidado, los productos químicos mancharán la ropa, como siempre. Como siempre se aconseja precaución. Bueno, están los materiales. La cuerda debe empaparse con una fina capa de Baxtrin que actúa como adhesivo. La cuerda se pasa con cuidado por la pólvora y se deja secar al menos un par de minutos antes de usarla. Acá está la dinamita, inventada por Alfred Nobel. Ah, bueno, mirá el deep lore que se tira. La dinamita se usa con frecuencia en construcción, minería y demoliciones. Ha demostrado ser más segura que otras alternativas como la nitroglicerina pura y en el caso de haber sido almacenada adecuadamente. Con el tiempo, el componente explosivo de la dinamita, en principio seguro por la presencia de tierra de diatomea, tiene tendencia a supurar, haciendo que una caja vieja de explosivos pueda llegar a detonar por contacto. ¡Ah, pero qué lindo! ¡Pero qué lindo! Bueno, ahí no dice los materiales, texto elegible, entonces basta con darle forma de palos pequeños y enrollarlas con papel. ¿Qué es esto? TNT de Minecraft, básicamente. El TNT fue descubierto por primera vez en 1863 por el químico alemán Joseph Wilbrande. Pero pasaron varios años hasta que se descubrió todo su potencial. Se debió a la dificultad para hacerlo explotar y su menor fuerza detonadora comparada con la dinamita. La principal ventaja la descubrió la Marina alemana, que usaba la relativa estabilidad explosiva del TNT para causarle un daño enorme a los barcos de guerra británicos. Sus torpedos podían detonar dentro del blindaje de la nave en lugar de con el contacto, como hacían los otros proyectiles. Mezcla de Armstrong. La mezcla de Armstrong se incluye en este libro más como algo de interés que como una mezcla química viable. La fórmula existe como una especie de leyenda en la pirotecnia moderna, llamada por aquellos lo bastante listos como para mantenerse lejos de ella como mezcla mortal. Su increíble volatilidad la hace, ¿qué dice ahí?, inadecuada para casi todas las aplicaciones potenciales. Esta mezcla debe mezclarse con cuidado.
Debe aclararse con cuidado y lentamente para minimizar el riesgo. El azufre puede sustituir parte o todo el bario para reducir levemente su sensibilidad. Bueno. Ya nos leímos el mucho texto, así que creo que estamos para seguir explorando. Armstrong, Metal Gear Rising para cuando puta madre. ¿Sabes que el tío de la dinamita creó los premios Nobel de la Paz para no ser recordado como el inventor de la dinamita? Me está jodiendo. No puede ser. Ay, Dios. No puedo quedarme aquí a esperar lo que quiera que se esconda tras la esquina. ¡Ay, ahí está, puta madre! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ay, por Dios! ¡Perro de mierda! ¿Qué es esta mierda? No sé si es un perro o un lobo. Que había pasado tanto miedo. Puedo escuchar mi corazón latir desbocado. Si algo se acerca más de unos centímetros, no puedo leer. Pasa muy rápido. ¡Puto perro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Loco, que la piedra no atraviesa, hermano! ¡Perro de mierda! ¡Uy, le pegué! ¡Peta! ¡Tu patita, peta! ¡Perro de mierda! ¡No! ¡Rápido, muy rápido! Se fue. Estamos a salvo, gente. Estamos a salvo. Debería equiparme el martillito. Ah, si me lo equipo no puedo llevar la piedra. Workshop. Vamos. Vamos al taller. Ay, lo escuché. Apaga. Hay otro mapa, estamos acá. ¡Ta madre! La puerta cerrada en medio de la... ¿La puedo? ¿Tengo algo? No tengo nada para abrir. Vamos. Bien, el almacén está por ahí. No podemos ir al taller, pero sí al almacén. Vamos al almacén. Perro de mierda. Estamos a salvo acá. Me estoy llevando la piedrita como si me fuera a salvar la vida, pero vi que lo tiró, así que... ¡Ay! ¡Ay, puta madre! Vibró el teléfono, me cagué todo. Escuché un perro gruñir si no había nada. Por Dios. Uff. Rami, ¿qué pasó con ser amigo? Deberías probar ese ruido. Pero acariciarlo, darle comida, por ejemplo, tu pierna. No, seguro te quieres como amigo. Sí, le da la pierna. Montones de cable. Cerrada por el otro lado. ¿Eso quiere decir que todavía hay alguien dentro? Puedo escuchar voces. Gracias a Dios, quizá pueda conseguir algunas respuestas, pero ¿por qué no abre la puerta? ¿Escuchan? Como si estuviera sollozando o algo así. Uy, si este mechero no está vacío va a ser útil. Es una rudimentaria representación de una araña quemada y retorcida. El trabajo de un niño de una mente trastornada. Así, mira, un montón de arañas y una carita triste. Sebadi, ¿a vos que te gustan las arañas? Mirá, precioso dibujito. Muestra una pequeña... No dice pequeña, estoy loco yo. Muestra una especie de trampilla, pero no veo dónde podría estar. Latas viejas de pintura, secas desde hace mucho. Montones de cajas de papel con clavos oxidados. Está lindo para pisarse uno, ¿no? Cerrada.
La abro más despacito para más drama. Che, ¿qué haces fisgando por la puerta? ¡Ay, no! Gracias, Carcasos. Buen señor Carcasos Troll. Muchas gracias por esos bits, buen señor, ¿eh? Muchas gracias. Una caja de almacenaje para transportar mineral, supongo. Y una corriente de aire procedente de la base. Lindo cagazo me pegué, lindo cagazo. Muchas gracias, ¿eh? Mucho gracias, Carcasos. Se puede mover las piedras. Ah, pero primero no creo que haya nada, pero... ¡Ah, casi hay un puto 88! ¡No puede ser! ¡No puede ser! No puedes, antes me pareció y no era. Esto es un 88, no jodas. Ese puto 88 en la bolsa. No puede ser. No. Calmantes y pilas. Es que yo no lo puedo creer. No puede, es que mira que los busca. Pero mira dónde estoy. Estoy en unas minas raras ahí del año del pedo, encerrado, buscando comida, porque dijo que se iba a morir de hambre si no seguía explorando. Voy a terminar comiendo los perros esos todos ahí, todos podridos que apareció ahí, voy a terminar comiendo. Ha sido diferente, pero igual que la otra vez. Como si tuviera más control, pero ¿sobre qué? Uy. Uy. Sí, acá no me queda otra que con el sonido de la madera. Pero loco. Sí, mirá, sí era, güey. Es que sí, era el único camino que teníamos por acá, así que... Uy, uy, uy. Métete en la caja, Rami. Casi ya salgo. Nada puede hacerme daño. Nada puede hacerme daño. Pero... Me voy a terminar bugueando, me va a pasar. Mira. Así, mira, nadie me va a hacer daño, mira, mira. Me escondo y me tapo con una piedrita. Ya está. Aguanto hasta que me vengan a rescatar. Ojalá fuera tan fácil. Modo bolita, sí, me hago bolita. Ay, puta madre. Parece que este sótano se derrumbó hace unos años, aunque algo hizo un túnel hasta aquí hace poco. Dios, ¿qué clase de criatura deja estas marcas? Sebadí dijo que una criatura hizo esto. Mirá lo que hay acá, Sebadí. A todo lo que les encanten las arañas. Miren esto, qué bonito. Arañas y sitios pequeños. No sé si puedo soportar todo esto. Creo que oigo el sonido de pequeñas patitas. Jesús, ¿es solo una araña? Dijo. Uy. Uy. Voy a poner... ¿Lo escucharon, no? Pon esto acá. Una escalerita por ahí. Bien. Uy. Ese vapor podría arrancar la piel hasta el hueso en un instante. Lo sé, he visto cómo pasaba, dijo. Ah, bueno. Una visión terrible. Por suerte está momificado, si no el olor habría sido insoportable. Mira. Uno de esos perros que nos encontramos antes. Algo lo mató. Algo lo mató el perro. Bueno. Bueno. Bolsas polvorientas, viejas y secas. Día 1. Comienzo este diario con la esperanza aún de que el gran trabajo que hemos realizado aquí pueda tener algún día valor científico, a pesar del caos que ha habido en las 6 horas anteriores. Mi objetivo es permanecer a salvo hasta que llegue la ayuda, y para ese fin me he perpetrado
parapetado, en un pequeño taller de la parte abandonada de la mina. Espero que las escasas raciones que hay aquí me mantengan vivo y que aquellos de los que me oculto no me descubran. Quizás la mina sí esté maldita. Hace casi 30 años del incidente que nos trajo aquí y ahora 30 años después el destino ha vuelto a golpear. Día 3. Había previsto que hoy llegarían los equipos de rescate, pero solo puedo pensar que quizá no conozcan mi posición y por lo tanto están ocupados desenterrando a otros supervivientes. Si mañana no han llegado, iré en su busca. Día 6. Mi primer error fue hacer suposiciones con lo del rescate. Mi segundo error fue hacer suposiciones sobre la seguridad de esta mina. Mi tercer error fue actuar como si ambas suposiciones fueran ciertas y salir de mi refugio seguro. Mi mejor estimación es que dejé el taller donde estaba a salvo hace 2 días en busca de ayuda y solo he encontrado peligros. Me acerqué a las antiguas dependencias, pero curiosamente no encontré rastro alguno de vida. Volví por la dirección por la que creía que había venido, pero pronto me encontré en un lugar desconocido. Confuso aunque centrado, intenté regresar, pero me vi amenazado por una especie de criatura salvaje que parecía haber convertido la mina en su hogar. Hola, señor Axel Armstrong, bienvenido. Buen sábado, señor. Aunque el espécimen no era muy interesante, preferí retirarme solo para encontrarme superado en número por las bestias. Me di la vuelta y corrí, haciéndome daño en el tobillo en el proceso. Creo que ha sido un esguince, no una fractura. Durante algún tiempo me encogí de miedo y huí por la oscuridad. Pero hace algunas horas descubrí una puerta que llevaba a una parte más pequeña y en desuso de la mina, para la cual todavía tenía la llave en el bolsillo. Estos textos me están dando flashbacks de una maldición estelar. Tecas 12 Intense Watt Tecas 12 Glue Pixel Bob. Pixel Bob. Gracias, señor Wolf, por esos bits. Una maldición estelar encima. Ay. En dicha zona encontré este almacén y creo que podré estar a salvo un tiempo. Este lugar es un laberinto. Moraleja: no volver a salir hasta que esté convencido de que la zona es segura. Segunda moraleja: googleé a ver si la dificultad de un juego no está bugueada y rota antes de jugarlo en difícil. Día 19. El rescate parece ya algo irreal. Los suministros disminuyen. Aquí hay muchas arañas. No me gustan las arañas. Día 34. He cogido una de las condenadas bestias de 8 patas, haciendo un nido en mi boca abierta cuando me he despertado esta mañana. ¡No! 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 Bueno. Y por culpa de la sorpresa, me la tragué. ¡No! ¡No! Y la araña también. ¡No! Lo que me preocupa no es el acto de tragarla, sino su veneno. Es bastante improbable que una araña de cueva sea tan venenosa como para ser preocupante, pero la posibilidad me preocupa igualmente. Día 35. Cualquier veneno conocido ya me habría afectado a estas alturas, así que hoy es el primer día en el que puedo celebrar algo desde el incidente, y gracias a esta coincidencia afortunada, he descubierto un suministro virtualmente inagotable de alimento. La puta madre. Pretendo aventurarme en el sótano, bajo este almacén en nombre de la ciencia, para descubrir más cosas sobre el hábitat natural de estas criaturas. Por si no se dieron cuenta, con lo de suministro virtualmente inagotable de alimentos se refiere a comerse las arañas. Por las dudas, por si alguien se perdió. Día 50. Desde hace 4 días he sobrevivido únicamente gracias al considerable sustento que proporcionan las arañas. Durante un tiempo tuve problemas para reunir suficiente de estos pequeños bocados crujientes. Pero la suerte me volvió a sonreír una vez más cuando se acabaron las pilas de mi linterna e hice un segundo descubrimiento que me salvó la vida. El hábitat natural de las criaturas es la oscuridad. Ahora que ha disminuido la luz, solo necesito quedarme quieto durante unos minutos y habré atraído suficientes bestias como para tener una comida bastante decente. Bueno, ahí ya tenemos una pista bastante importante, y es que no les gusta la luz. Si apagás la luz vienen. Vamos a apagarla. No, mentira. No sé si cuenta con eso, solamente la linterna, pero... Uf. ¡No! Bueno, me sacó vida igual, loco. Si no fuera por el tamaño de los pedazos, dirías que son cáscaras de huevo. Bueno. Día 71.
Mis anteriores suposiciones sobre la naturaleza benigna de mis compañeras de celda eran erróneas. Después de una autopsia cuidadosa me preocupa que haya un pequeño volumen de productos químicos almacenados en el estómago. Bueno, que si se ingieren regularmente durante un periodo de tiempo puedan ser psicotrópicos o incluso letales. Mi única posibilidad real es salir de aquí y hacerme con cualquier reserva de suministros que encuentre. Sin embargo, las pruebas contra un movimiento así son irrefutables. Primero, no tenga fuente de luz. Segundo, me juré que no me marcharía hasta que escuchase voces humanas fuera. Tercero, las arañas son muy sabrosas. Día 100. Según las marcas que hice en las paredes y mis entradas garabateadas en el diario, que lo más probable es que en la oscuridad sean ilegibles, hoy es el día número 100 de mi nueva vida. Durante el último mes, mis amigas comestibles se han vuelto cada vez más agresivas y han crecido en número y tamaño. No estoy seguro de si es o no el resultado de mi saqueo de su ecosistema, pero como sigan creciendo así, pronto serán demasiado grandes como para pasar por los huecos de las paredes. Por lo que sí podría estar viendo la punta del iceberg. Si todo falla y nunca me recupero, espero que al menos mi estudio y relación con estas fascinantes criaturas sea visto algún día como un punto importante en la historia natural. Los grandes nombres de la ciencia moderna llegaron a la cumbre más bien gracias a la casualidad que al talento, y parece que esa regla también se aplica a mi descubrimiento de esta deliciosa nueva especie. Solo rezo para que la segunda regla no se cumpla con mi descubrimiento. Todos los grandes descubrimientos tienden a consumir a su inventor. Bueno, o sea, el señor se había puesto feliz porque al fin había encontrado comida ilimitada, que eran las arañas, pero resulta que las arañas tienen una sustancia media rara, hasta psicotrópica, que le puede joder la cabeza, entonces... Como que se jodió un poquitito. Bueno, esto debe ser todo lo que queda del almacén del sótano. Ese candado no tiene buen aspecto. Ahora que me dicen... me retiro un rato, buen señor. Debo ir al peluquero en caso de no volverle. Deseo suerte y cuídese. Los quiero sectas son lo máximo. Gracias, Franco. Gracias por haber estado. Que le vaya muy bien en la peluquería, buen señor. Dios que risa, nos pegamos con el juego estelar y lo del DLC fue sublime. Es uno de esos recuerdos que con el tiempo le tiene más cariño. Larga vida a la señora del Parry Pollo. Sí, el pollo lo sumé yo, pero sí, la señora del Parry Pollo. Sí, oro, la verdad que sí. Estuvo muy divertido. Pese a lo desastroso del juego, nos reímos bastante, que es lo que importa. Combustible para mechero. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Combustible para mechero, listo. A quemar a... Ojito, no, ahora le ojito y lo extraño mal. Pilitas. Parece que las tuberías de vapor tienen una pequeña fuga. Si puedo cerrar esto de una vez, por favor, que es una mierda pasar por ahí. Listo. Nice. Entonces ahora tenemos el mechero. O sea, vinimos acá para poder usar el mechero, lo que veo. No te preocupes, Rami. Cero jugará con el ojito. Ah, sí, eso espero que te lo transmita y que además saque el 100%. Y que te cerciores de que tenga los ojos cerrados en ciertos minijuegos. Tiene una aire Amnesia el juego. Sí, Sirxem, ¿sabés qué? Es de los creadores de Amnesia. Este es el primer juego, creo, incluso, de los de Frictional Games, ¿era? ¿O Fictional? El primer juego que hicieron, creo que es este. ¡No! ¿Qué le pasó al tío? Bueno, ¿se lo llevaron las arañas? No me digas que las arañas se lo funaron. Una caja de almacenaje para transportar mineral, supongo, y una especie de aire procedente de la base. ¿Puedo bajar la caja? No, me tapé la subida. ¿Por acá? O tenemos una escalera también. Tal vez podamos traer la escalerita que vimos. Frictional, primer juego, la trilogía Penumbra. Sí, sí. Por eso te resultó tan familiar Sirxem. Sí, Sirxem son los mismos. Era que lo mejor es traerme la escalera. Supongo, viendo que el tipo vive ahí encerrado, seguramente sería el
el tipo del diario, de las notas estas que leímos, que terminó loquísimo obviamente por la sustancia esa psicotrópica, creo que decía, o algo así, que tenían las arañas en el estómago. O sea, estaba obligado a comer arañas, pero a la vez las arañas lo iban como intoxicando o algo así. Entonces, es como medio jodido de la cabeza, ¿no? Creería. Puta madre. Ahí está. Creo que han arrastrado a alguien por aquí. Nunca había visto tanta sangre. Esa era mi mejor oportunidad para conseguir algunas respuestas. ¡Se lo llevaron! ¡Se lo llevaron! ¡Ah! Bueno. Ramiro pregunta, ¿qué juego tenés ganas de empezar que sea muy largo y no tenés el tiempo para eso ahora mismo? Uf, mira, me encantaría empezar los Mass Effect, el Dragon Age Origins, ¿qué otro juego, verdad? Así larguísimo. El primer Baldur's Gate, hay tantas cosas larguísimas que me gustaría comenzar. Y no lo hago porque sé que me... Pero ya en algún momento, un día voy a caerles y voy a alargar ahí un Mass Effect de repente. Me pasa, es que sí, viste, son tan largos y puta madre. Suavecito. Día 200. ¿Ha pasado algún tiempo? Sí, mirá, confirmamos. Es el mismo tipo de las anteriores notas. ¿Ha pasado algún tiempo desde que registré cualquier descubrimiento en relación a las arañas con las que he compartido mi existencia durante los últimos 8 meses? Debido, en parte, a mi retiro forzoso de su territorio del sótano. No hace mucho que su conducta se volvió abiertamente agresiva y he intentado hacer una barricada en la entrada principal a su guarida y crearme una zona segura en una de las habitaciones más pequeñas sobre ella. La única... con una puerta con cerradura que funciona. O sea, eso que él bloqueó con una caja y piedras era su forma de mantenerse a salvo de las arañas. Y yo al quitar eso para bajar, les abrí el camino a las arañas. O sea que él está muerto por mi culpa. Porque quité lo que él tanto se esmeró en tapar. Bueno. La otra razón es que me he estado recuperando de una operación menor que tuve que realizarme yo mismo, sin la ayuda de anestesia. Aunque hubiera tenido anestesia o herramientas quirúrgicas, no podía permitirme ser menos diligente en mi trabajo, así que la anestesia quedaba descartada. Las herramientas quirúrgicas están bien, pero aunque puede que se estén oxidando y envejeciendo, todavía confío en mi navaja para hacer el trabajo igual de bien. ¿Qué te puede pasar de malo, no? Por hacerte una operación quirúrgica con herramientas oxidadas. Nada. El procedimiento fue bastante rudimentario, una sencilla amputación de un órgano no vital. Comencé a notar una densa sustancia parecida al pegamento formándose en mi lengua y tuve que aceptar que se había infectado debido a la ingestión constante de toxinas. ¡Día 300! Han pasado otro centenar de días. Parece que ha pasado mucho tiempo desde que escapé aquí. En algún momento desde mi última anotación intenté volver por donde había venido. Aquello de lo que estaba huyendo parecía un destino mucho peor que al que ahora me enfrento. Sin embargo, desde que llegué del sistema mayor de minas, ha habido un derrumbamiento, bloqueando cualquier posible avance. Me vi obligado a volver y aceptar el fin de la vida que la vida me tenga reservado. Todavía escucho a mis pequeñas y agresivas amigas rascando la puerta de mi celda. ¡No! ¡No! Pobrecito. Años y años de informes, registros y archivos dejados aquí para que cojan polvo. A mis pies debe haber un siglo de vida y muerte. Bueno, mira los dibujitos. Mira los dibujitos, loco. Que se amputó la lengua. No. Las arañas. No, la lengua. Pero qué lengua larga, ¿no? Parece la lengua de una vaca esto. La lengua de una vaca, ¿qué carajo? Gigante la lengua. Ah, bueno. Uy, mira, Sebadi. Chicos, miren, a los que les encantan las arañas. La araña más grande que he visto en mi vida, con las tripas abiertas. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Está chiquita. Este cero. Que quiere más grande, dice. A la carrita.
Este agujero no es lo bastante grande para un hombre. No es que vaya a acercarme, aunque lo fuera. ¿Qué ha excavado este túnel? Ah, no, entonces creo... O sea, ¿fue o no lo que hicimos lo que las trajo a las arañas? No estoy seguro ahora viendo esto, ¿eh? No estoy tan seguro. Creo que me... Es que las estoy escuchando, loco. Bueno, tenemos el mechero y una llave antigua. Así que creo que nos podemos... A ver... El perrito todavía sigue por acá. Así que tenemos que tener cuidado. Ya va a llegar el momento donde le haremos frente al perrito. ¿Podré llevarle la piedrita e intentar hacerle frente? A ver. Ay, puta madre. Ah, fue el barril, me cagué todo. Escuché como un gruñido ahí, había sido el barril. A ver, primero vamos a testear si con esa llave podemos abrir el... sí, eso ya lo hemos leído. A ver, ¿será que me deja... encender esto? ¡Sí, mirá! ¡Ah, bueno! Mirá ese progreso, papu. ¡Progress! Tampoco la gran cosa, es para ver mejor nomás. Que no te tan oscuro. Pero igual... Da una sensación de avance. Psicológicamente al menos. Bien. Uf. Para fortuna nuestra, de manera irónica, hoy en día es imposible que cualquier insecto o artrópodo llegue a ser así de grande debido a que el planeta ya no tiene suficiente oxígeno para que un cuerpo así no colapse con ese tamaño, ese señor. Gracias. Me alegra y me alivia leer eso. Espero que a nadie se le ocurra experimentar en un laboratorio con cosas así. Bueno, sí, era para esto. ¿Y qué otro lugar me dejé? A ver. Vamos a ver el mapa de nuevo. Solté la piedrita, espero no necesitarla. ¡Lo escuché! ¡Lo escuché! ¡Lo escuché! ¡Lo escuché! ¡Lo escuché! Lo escuché. Bueno, me sirve para venir a encender esto. La de apuntarle bien, ¿te la sabes? Pero loco. Ahí está. Ahí está el mapa. Me puse nervioso, me olvidé dónde estaba el mapa. Me puse nervioso, me olvidé dónde estaba el mapa. Acá está. Me fui corriendo y lo tenía acá al lado. A ver, entonces, ya vimos la oficina, el almacén. Ajá, y esta puerta no es solamente para el taller, sino también para la sala de explosivos. Básicamente las otras tres zonas. Sí, estoy seguro. Hola, señor Donley, bienvenido. Esa buena idea, bloquear la puerta. No. Eso. Nope. Eso, que se quede ahí. No, esto más acá. Ahí. Nope, no vas a entrar. No vas a entrar, quédate ahí. ¡Ay, puta madre, que quiere venir! Grandes ruedas de hierro oxidadas. Recuerdo de una era industrial pasada. Eso lo hemos visto. ¡Pero loco! ¡Pero loco! ¡Rompió todos los barriles! ¡No me jodas! ¡Necesito la piedra! ¡La piedra! ¡Ah! ¡Ven, hijo de puta! ¡Chúpate esa feta! ¡Toma! ¿Lo maté? ¡Lo maté! Bueno. ¿Saben qué estoy haciendo, no? Me estoy frotando la mano. ¿Y si nos empezamos comiendo las partes podridas primero? Hay que sobrevivir, loco. Hay que sobrevivir. Ay, qué puto asco. Mira, la piedra. Está buena la táctica de la piedra, Me gustó. Vamos al taller. Re zombie. ¿Está así? Sí.
Así que por lo menos era uno, me puedo quedar tranquilo. Oficina, no necesito ir para allá. A ver. ¿Saben en serio cómo me encanta jugar esto de nuevo? Me encanta. Me encanta. ¿Cómo? Un panel numérico, no encaja en absoluto y sin duda es más reciente que el resto de la mina. ¿Sí? ¿No podemos ir? Necesito encontrar un código para la puerta del taller. Sí, tenemos que buscarlo. ¿Entraste en modo unga bunga con la fiebre? Sí, sí, Sirxen. A ver qué dice. Por la forma en la que respiran los insectos y otros animales con exoesqueletos, literalmente no pueden crecer tanto porque sus cuerpos procesan oxígeno de una manera muy diferente. Y por eso no les sería suficiente. Usualmente lo más grande que pueden llegar a ser son como las arañas Goliath. ¡Ay, las arañas Goliath, la puta madre! Sí, las conozco, las conozco. Las arañas Goliath come pájaros. De por sí, la falta de oxígeno... Es la falta de oxígeno una de las razones por las que incluso los dinosaurios no podrían vivir igual si existieran hoy en día. No hay suficiente oxígeno para sustentarlos, dice el señor. ¡Ay, las arañas Goliath! ¡Qué deliciosas! Bueno, al taller no podemos ir. Viejas ruedas de vagoneta. Esta debía de ser la única salida y se ha derrumbado. El pozo se derrumbó aquí, puede que sucediera hace años. No debería arriesgar mi vida de esta forma. Todo se podría derrumbar sobre mí. Pero si quiero continuar tengo que eliminar esta obstrucción como sea. Puede que quede algo que pueda usar. Quizá encuentre explosivos industriales por aquí. Adoro mi taller. Es 2 veces mejor como terreno de caza. Para que los otros se atiborren con sus caras. ¿Cómo? Mejor como terreno de caza para que los otros se atiborren con su caras. Uno no puede evitar sentirse como 4 de ellos sin unos bocados tan deliciosos que saborear. Pues Red tiene un hambre de su carne 8 veces mayor hoy. Y así seguirá. Esto es posible gracias únicamente al panel de botones que instalé en la puerta. Y aún así, parece como si hoy la mente de Red funcionara en cierto modo al revés hoy. Bueno, esto está facilito. 2, 1, 4, 8. Y acá dice al revés. O sea, 8, 4, 1, 2. Creo. Igual los podemos leer acá de nuevo, pero sería así. Espérame, me intriga el otro lugar. Esto me intriga. Esta hormigonera ha visto tiempos mejores. Y sí. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa si...? Perdón, me ganaron los pensamientos intrusivos, perdón. ¿Y qué pasa si...? ¿Y qué pasa si...? Ah, no. Aquí podría haber 20 kilos de explosivos. No voy a prenderlo sin una mecha, dice. No, parece que no. Yo me lo traigo acá, no tengo ningún problema. Lo pongo ahí. ¡Uy! Se colocó solito, mira. Trinitrotolueno. Puede que lo usasen para operaciones mineras, pero no veo ninguna mecha. Bueno, ya volveremos, ya volveremos. Vamos para acá, esperen que reviso de nuevo que ya me olvidé esto. Mi taller favorito, al revés, 8412. 8412. ¡Listo! Gastada y rota, aunque el filo siga afilado. Uy, otra vez una de estas cosas. Genial, un paso más para detonar sus explosivos sin perder partes del cuerpo. ¿Pero qué agarró? No vi. ¿Qué agarré? Ah, cordón de algodón. Ah. Parece que las han usado bastante. Trabajar aquí abajo debe
no debe de haber sido muy divertido. De hecho, yo diría más bien un maldito infierno de eso. Es una rueda de repuesto. Ay, puta madre. Esto debe de estar relacionado con lo que está pasando aquí. Si sigo experimentando puede que descubra algo útil. O me dé un ataque al corazón. Bueno, qué lindo, ¿no? Parece antiguo, es tan vieja que ni siquiera sé para qué podría servir. Tampoco ni idea. Todo lo que necesitas para ser un buen carpintero. Podrá ser solo un trozo de hielo reflejando la luz, o lo más probable mi imaginación, pero debajo de esas rocas hay algo que atrae mi atención. Uy. ¡Oh! ¡Sí! Sí. Conseguimos el pico. ¡Ay, qué sabrosura! Si estamos listos para empezar el Let's Play de Minecraft. No. Esto. Hola. Te pasaste un diamante, pa. Ay. Dios, más telas de araña. Espero que el agujero estuviera allí antes que las arañas y no al revés. Sí, como muchas telas de araña, ¿no? Ah, con solo mirar esas telas de araña se me pone la carne de gallina. Ahora la piel de gallina. Ah, fue esto. Yo moví esto. Me cagué todo. Escuché un ruido. Uy, mirá. Vi una bengala. Puede ser una fuente de luz. Es que ya tenemos esta fuente de luz. Y la linterna también. Es más, tenemos toda la batería. Podríamos usar la linterna. Escucharon eso, ¿no? Sí, se escuchan las patitas. Uy. Una valla electrificada y colocada recientemente. Lo mejor será encontrar una forma de pasar. ¿Puedo levantar el barril? No, no puedo traerme el barril. Este lugar está en mal estado. ¿Esa valla se cayó por falta de reparación o la arrancaron? A ver, toca. No, ese pensamiento intrusivo. No voy a dejar que ese pensamiento intrusivo me gane, no. Bueno, acá tenemos barriles. Mira, ¿podemos sacarlo? Bueno, tenemos este, a ver. Golpeala con la mano. Vamos a arrastrar esto hasta allá, si es que nos deja. Bueno, ya lo tiré, la cagué. Como que creo que no. No, me parece que no. No. No, vamos a probar con los tablones, a ver. Sí, tal vez pueda hacer un... A ver. La cago. Gracias. Así. Tiki. Ahí está, papá, mirá. ¡Uf! ¡Uf! Casi quedo pegadito ahí, ¿eh? Casi que quedo pegadito ahí. Bueno, no pasó nada. Todo está bien. Oh. Esto me recordó mucho al Half-Life 2. En la parte esas de carretera 17, cuando ibas con el coche que desactivabas los escuditos sacando las baterías así. No sé si a alguien le suena, pero me recuerda mucho, ¿eh? Me vinieron esos flashbacks. Qué ganas de jugar los Half-Life, loco. Explosivos. Ah, sí, dice. Cerrada, maldita. ¿Cómo voy a pasar ahora? La puerta parece muy débil y vieja. ¡Lo tiramos abajo, loco! Facilito. Perfecto, un barril de pólvora. Solo hay un agujero pequeño en la parte superior, pero no es lo bastante grande como para llegar al interior. Una bengalita. Nada, no es nada útil. Uy, calmantes. Sí, creo que me van a hacer falta. Uy, estos son bombitas de... Oh. ¿Y si hago esto? Nah. A ver, ¿qué hacemos acá? Tenemos que agrandar un poquitito el agujero de esto. ¿Con qué? ¿Con el pico? No, ¿sí? ¿Sí? ¿Algodón?
El agujero es demasiado pequeño para pasar la cuerda. ¿Y entonces con qué le doy? ¿Con el martillo? ¡Ah! Tenía que romper el barril. ¡Ah! Pensé que tenía que agrandar el agujero, ¿no? Solo tenía que romper el barril, bueno. Ahora sí. ¿Pero qué estoy pensando? Como decía la fórmula, puta madre. Ah, tengo que empapar la cuerda, cierto. Me he olvidado. Ahí está. Está empapada de backstream, así que la pólvora se debería pegar. O mejor dicho, rezo para que la pólvora se quede pegada. Listo. Con suerte esta mecha funcionará. Bueno, ya tenemos el TNT y tenemos la mecha. Así que deberíamos poder reventar ese barril de TNT que preparamos ahí. Vas a quedar manco literalmente, sí. Literalmente. Sí. Rami, deja de tratar de volarte en pedazos. Y bueno, son los pensamientos intrusivos, ¿verdad? ¿Y qué hago yo con eso? Nada, no puedo hacer nada. Dejarme llevar. Porque autosabotearme es mi pasión. Vamos. Tic. Bien. Ya tengo la mecha, una chispa y todo esto volará. Tan solo espero no ir yo incluido. ¡No! Tranqui. Mechero. ¡Ah! ¡Ah! Tengo que cubrirme. ¡Cúbrite! ¡Ah! Me hizo mierda igual, Tenía que correr más, me parece. ¡Qué hecho mierda! ¡Ah! Bueno. Tenía que haberme ido más para atrás, que es la mierda. No, mira, ya no siento los brazos ni las piernas, tengo problemas. No. Tómate un calmante. Pero, ¿cómo me lo tomo? Ahí está. Listo, ya está tranquilo. No es una abertura grande, pero tendrá que valer. La espeleología. Uy, Dios. El que poca papa gasta, poca papa paga. Camarero desencamarón. La espeleología siempre me ha aterrado. Cuando miro atrás, no sé lo que me impulsó a profundizar más en la mina. Quizá fue la arrogancia de seguir vivo o algo tan ridículo como enfrentarse a la adversidad y salir victorioso. Ahora sé que habría estado mejor muriéndome de hambre o siendo golpeado hasta la muerte antes que iniciando la cadena de acontecimientos que me ha hecho acabar aquí. Antes que iniciando... aquí, escribiéndote. Solo espero que una vez que comprendas mi historia tengas lo que hay que tener para ponerle fin a este relato. Es evidente que yo no la tuve. Uy. Podrías hacer una alerta, ¿no? De bit de 188 que fueron pensamientos de intrusión. No es mala idea. Uy, nueva zona, Ojito, diría Riz. Ojito. Con contenedores gigantescos. Cajas metálicas. Ya no son cajas de madera, ahora son cajas metálicas, mirá. Power Room. Aquí abajo los ruidos son muy extraños comparados con la forma en la que el sonido viaja en la superficie. Cuando se cayó esa roca sonó como algo casi orgánico, creo que decía. Y no alcancé a leer más porque pasa demasiado rápido los putos textos. Tiene que haber alguna clase de sistema de apoyo para la electricidad. Creo que esto puede formar parte de ello. Me pregunto cuántos accidentes tuvieron antes de que pusieran esto. Tiemblo de solo pensarlo. En el lado hay un símbolo de batería, pero está soldado a cal y canto. Si tenían alguna máquina para abrir esto, ya no está aquí. Una escalera para ir. ¿Se puede romper solo? Sí. Nice. Las paredes de este agujero no son tan uniformes como el resto de pozos, pero ¿por qué lo han excavado a mano? Dijo que acá había una batería. Tal vez la podamos tirar ahí, pero primero vamos a mirar esto. Sí, esto tengo unos flashbacks. No sé cómo mierda se hace esto, pero ya me acordé
que no la pasé muy bien. Parecen fusibles industriales. Los motores de arranque de estos viejos generadores funcionan con baterías, como la que debería estar aquí. Sí, sí. Vamos a tirar la cajita ahora. Baterías. Sí, no, estas son pilas. Loco, pero agarralas. Ah, no las puedo agarrar porque... Ah, no, sí, ¿por qué no? Ah, porque tengo... Estoy usando esto. Generador Stillberg, clase 7G. Enhorabuena por haber adquirido de un producto de la línea clase 7. Estamos seguros de que estará encantado con su nuevo sistema de respaldo eléctrico a gasolina. A continuación se resaltan algunas de las características mejoradas y añadidas al modelo 7G. Evita el desgaste personal. El motor de arranque a cuerda ha sido reemplazado por una unidad con batería. La grasa en el lugar de trabajo industrial puede ser una pesadilla en forma de accidentes, así que disfrute del sistema mejorado de control de grasa. El aislamiento eléctrico puede ser caro de instalar y mantener, así que el económico modelo básico 7G carece de él. Y mucho, mucho más. Ya de comienzo rápido. Primero asegúrese que la zona que rodea está despejada. Bueno, esto básicamente es la guía para el puzzle rompehuevos que vamos a tener que hacer. Lo pueden leer ahí. No lo voy a leer. La verdad, yo solo verlo siento el estrés encima mío. Pero bueno. Hola, Dream, ¿recuerdos de Vietnam? Sí, loco. Vos también lo habías jugado, ¿no, Dream? Por Dios. Ay, qué jodido está. A ver. Me siento como si hubiera dejado mi cuerpo por un momento, pero no solo he revoloteado por aquí. Es como si hubiera ido a otra parte. ¿Qué son estas cosas? Y seguí interactuando nomás con eso, ¿no? Así que te sentís raro y todo y seguís interactuando. Quizás una especie de pantalla protectora. ¿De qué protegía? Ah, a esto se refiere. Pensé que estaba mirando el cable. Esta cosa es enorme. Debe de ser de unos 3,3 megavatios. Pero es muy viejo. Más que suficiente para encender unas bombillas. Una palanca. Un hombre menos disciplinado que yo podría sentir la tentación de tirar de ella para ver lo que hace. Oh, no pasa. Eso lo mismo antes. Cada se ve medio este juego. Sí. Voy a tirar esto. Tengo que resistir la tentación de tirarme yo también. Uf. Vamos. Bueno. Muy bonitos los susurros, muy bonitos. Ahí está, agarramos la batería. Muy bonito. Hola, señor Jaritos, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo va ese sábado, buen señor? A ver, batería. Tiki. Vale, batería colocada, el motor de arranque funciona. Deberíamos estar listos. Uy. Con el tiempo que tiene este generador es un milagro que funcione. Probablemente haya habido una subida de tensión. ¡Loco, pero que no puedo ver! ¿Cómo me la pasás tan rápido? ¡No puedo leer! Algo va mal con el motor de arranque. Necesito arreglarlo. Voló un fusible a la mierda, es eso, ¿no? Volver a colocar el fusible fundido no va a resolver el problema. Sí, ¿no? Bueno. Nos va a tocar... Sí, nos va a tocar buscar... Nos va a tocar buscar otro fusible. El tipo quería poner el fusible fundido otra vez. A ver. Continuemos con la exploration, entonces. ¡Ay, puta madre! No. Probablemente impedía el acceso a la mina fuera de las horas de trabajo. Algo así no se va a abrir sin energía. Ah, bien, ya entendí para qué es lo que estamos haciendo entonces, para abrir esto. Al igual que todo lo que hay acá abajo está viejo, mal estado y no funciona. Como mi país.
Una puerta automática bloquea el resto de la mina. Necesito electricidad si quiero moverla, sí. Y seguramente un código. Bueno, al menos el perro está ahí atrás, así que... no problem. Uy. ¿Y esto es una escoba? ¿Para qué? Por lo que veo a mi alrededor dudo que hayan usado mucho... ¿Y para qué? ¿Es un arma? No, bueno, puedo pelear con una escoba. No, gracias. No hay más, sacala de ahí, no, ni la quiero ahí. Procedimiento de emergencia. Procedimientos de emergencia. En caso de emergencia, todos los mineros deben seguir el procedimiento estándar de emergencia detallado en el folleto proporcionado. Los servicios de rescate ya estarán en camino, así que bajo ninguna circunstancia los empleados deben intentar ayudar a compañeros o contactar con los servicios de emergencia. Esta hoja de código se proporciona para usarse en el caso muy improbable de que se quede atrapado en la mina, sin otra forma de hacer señales o contactar con los equipos de emergencia. En esta situación debería asegurarse de la estabilidad del entorno que le rodea tocando y palpando la roca con cuidado. Cuando esté seguro de que no hay riesgo de un corrimiento de rocas, compruebe si tiene alguna clase de dispositivo de comunicaciones a mano e intente enviar una señal de socorro usando esta hoja de códigos. 3. Si no dispone de un dispositivo así o está dañado, comience a golpear con firmeza el mensaje en la pared de la cueva. Los equipos de rescate le oirán y llegarán rápidamente para sacarle. Ah, ya me acordé de esto, ya me acordé. Me acordé el puzzle Morse, me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Tremendo puzzle del Penumbra Overture este. Tremendo. La carnita para distraer a los perros que nunca uso. Por ejemplo, esos contenedores gigantes que vimos sirven para encerrar a los perros. O sea, vos podés tirar la carne ahí adentro y encerrarlos ahí. Pero la verdad que prefiero pelear antes que eso. Pone fusibles de 50 amperios, pero la caja está vacía. Bueno, el contenido no puede andar muy lejos. ¡Ay! Un pedo para sacar un pedo Tecas 12 Glue. ¿Quién fue? La araña bajo tu cama. ¡Nah! ¡No! ¿Cómo se puede ser así, loco? Se pone de nombre. La donación se pone de nombre. La araña bajo tu cama. Pero loco, ahí está el fusible. Pero loco. ¿Cómo puede ser? No, antes de dormir voy a pegarle una barrida a la araña. No. Y bueno, Rami, esto te lo grabé en unas 2 horitas. Luego, ¿qué sigue? Porque el título dice tal vez algo más después. Ay, me olvidé de cambiarlo, la reputísima madre. Eso lo puse cuando hicimos el Silent Hill 2. Por Dios, me olvidé por completo. Ahí está. Gracias, Jaritos. Me olvidé de cambiar esa parte. Ahí está. Por Dios. Gracias, señor Wolf, por esa buena suba al buen caballero Cirxen. Muchas gracias. Me encanta porque Jaritos con troleada me ayuda igual, Me trolea, pero me ayuda. Como, le voy a ayudar, pero de paso vamos a trolearle un poquito. A ver. Bien, por ella fue. Tenemos el fusible, deberíamos ir ahí. No me vas a asustar con ese sonidito, perrito. Ya sé que estás atrás de una reja, no me puedo hacer nada. Estas piezas de repuesto de la radio no parecen de repuesto en absoluto. Casi parece que las hayan dejado aquí hace poco. Sí. Nada más. Ese ruido, por alguna razón, no me gusta. Tengo que enterarme de qué es. Radio de comunicaciones. Ese pitido procedente de los altavoces. Después de todo, igual hay alguien afuera. Sí. Este puzzle me lo acuerdo porque me rompía los huevos, pero me encantaba. O sea, me encanta a mí todo el código Morse, me gusta mucho. A ver, 12 de enero de 1972. Chicos, quería haber hablado personalmente con vosotros, pero tengo cosas más importantes que hacer que encabronarme, asegurándome de que todos hacéis vuestro trabajo correctamente. Bien, sé que hay cierto grado de camaradería entre vosotros. Bromeáis unos con otros y hacéis chistes. Es lo normal aquí y eso está bien. Siempre y cuando no me añadáis a vuestra lista. Bien sabe Dios que aquí abajo necesitáis algo para estar entretenidos. Sin embargo, todos sabéis muy bien que Penrose tiene un trauma muy profundo sobre su altura. Así que quien pensara que sería una buena idea sabotear su generador y esconder todos los fusibles de repuesto en la estantería de arriba del almacén, necesita que le miren seriamente la cabeza, ¿entendido? Ah,
Ah, acá nos está diciendo dónde está el fusible, pero fuimos ahí antes. En otro orden de cosas, Jones, quiero un inventario para ayer. Y el resto de vosotros no todo es risas y juegos. ¿Me oís? Y algo más serio, ha desaparecido otra radio y ya podéis rezar para que se haya perdido, porque robar no es una palabra bonita en mi diccionario. Es la tercera este mes, lo que significa que la amnistía se está acabando bien rápido y entonces habrá repercusiones, ¿entendido? Lo raro es que se supone que todos tenéis que trabajar en parejas, así que nadie debería ser capaz de ponerle la mano encima a la radio sin que le vea el otro. Cuando descubra al responsable voy a averiguar cómo lo ha estado haciendo durante tanto tiempo y lo arrojaré a la nieve y lo dejaré allí. Desaparecerán en la noche, igual que todas las radios. Harvard, capataz jefe de la mina. Bueno, vamos a ver lo de... Rami, sé que extrañas el Yakuza y que te pisoteen mientras dicen Omae, pero podrías sacar el tag de Yakuza 0. Bueno, cuando termine. Gracias, Jarito, por los bits y por el troleo también. Muchas gracias, ¿Tengo que hacer algo? Claro, no tengo la radio, pero... No, creo que era el código de la puerta esa, pero todavía no restablecimos la energía, así que... Primero vamos a hacerlo de restablecer la energía. No podemos ponerle el código así. Que vamos a intentar hacerlo en otro orden. Igual, este puzzle no me gusta nada, este puzzle. Pero nada. A ver. Fusible. Ahí está. Al fin deberíamos estar listos. Bueno, si este fusible aguanta. O el aire de aquí abajo puede conmigo o no he leído bien las instrucciones. Que tengo que... a ver. ¿Qué es esto? Sí. Sí. Tengo que hacer esto primero. Ahora el tema es ver el orden de esto. Sí, que decía lo de la grasa, la refrigeración y bla, 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 pero no sé qué palanca representaría, qué manivela, mejor dicho, representaría cada cosa. Me encendí todo porque me equivoqué con una, pero no sé cuál sería. Sí, no, obviamente no. Y ahí se reinician, bien. Pero a ver, ¿qué dice esto? Manual del generador. Ajá. Acá esto. Asegúrese que la zona... Sí, eso no importa. Conecte y confirme el flujo secundario girando la válvula apropiada. ¿Y cuál sería el flujo secundario? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el flujo secundario? El que tiene como un... Símbolo está gastado, pero debe ser capaz de averiguar qué hace todo esto. Es como un 2 en números romanos, ¿no? Creo. ¿Será este? A ver. Vamos a ver. A ver. Tiene sistema de refrigeración. Ajá. Primero, flujo secundario. Refrigeración. Libera el exceso de vapor, inicia el flujo de grasa, activa la válvula principal y confirma el flujo primario. O sea, la principal creo que sería la 1. Creo, ¿no? A ver, entonces. Vamos. Esto va a ser prueba y error seguramente, porque no hay pistas de los símbolos por ningún lado. Bueno, conecta y confirma el flujo secundario. Este sería el flujo secundario, porque tiene un 2, secundario 2, supongo. A ver, ¿cómo sigue? Si que me confundo. Sistema de refrigeración. Otra cosa es que ¿qué es la refrigeración? ¿Cómo lo represento? O sea, son como dos ondas verticales. Estas son las mismas ondas horizontales. Y esto es una gota. ¿Pero una gota de qué? Porque acá dice también inicia el flujo de grasa. Entonces no sé si lo de grasa se refiere, puede ser a ver... Refrigeración para evitar el sobrecalentamiento.
libera el exceso de vapor. Exceso de vapor puede ser esa que está ahí a la derecha, me suena. A ver, sistema de refrigeración. Voy a dar por hecho que esto es en realidad la grasa y que no es la refrigeración. Puede que la esté cagando y que esto sea la grasa, pero bueno, no importa. Vamos a probar. Igual no pasa nada. Estamos probando. Ahora venía... exceso de vapor. Siento que la gotita es lo de refrigeración, pero no sé. A ver. Tiki. Decime que sí, por favor, que este puzzle es una mierda. No quiero estar 3 horas acá. ¡Sí! ¡Sí, loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A la segunda, perdón. A la primera. A la primera, esto parece que en cualquier momento va a volar y va a rebotar por todos lados. Por cómo se ve. Uff, se pudo, loco, se pudo, loco. Bien. Este puzzle lo recordaba con una pereza, loco. Pero con una pereza. Parece la lavadora de mi casa, dice Jari. Bueno, ahora sí. Se viene. Tenemos que hacerlo del código Morse. No me acuerdo cómo se hacía esto, pero me acuerdo que a mí me encantaba. Todo lo que es código Morse me encanta. Más cuando estoy muy cansado, me acuesto y escucho sonidos de fondo, que escucho como códigos Morse, como que alguien se intenta comunicar conmigo, pero como no entiendo el código Morse, no sé qué mensaje astral me están enviando. Bueno, eso hace que me encante mucho, mucho, mucho. A ver. Vamos a ver. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a agarrar acá mi libretita. Voy a buscar un lápiz. Creo que me va a dar mucha satisfacción hacerlo así. Así que voy a buscarme. Tengo mi libretita, pero que no veo nada porque está todo oscuro esto. Mi lápiz. ¿Dónde mierda dejé las cosas, loco? Nunca preparar todo antes del tren, ¿no? No me acuerdo de esto. Dejé mi lápiz. No tengo lápiz. Bien. ¿Dónde carajo dejo las cosas, hermano? ¿Dónde mierda dejo casi todo? ¿En serio? No tengo ni puto lápiz, hermano. ¿Dónde mierda dejo las cosas? ¡Por Dios! ¿Esto es un lápiz de negro? No, me cago. Esperen un segundito. Buscando el lápiz. Voy a tardar más buscando el lápiz que haciendo el culo. Y no quiero usar una lapicera porque soy un rata. Y no quiero... cargo. Porque soy un rata y no quiero... Quiero borrar después y reutilizar las hojas. Porque soy así de ratón. A ver. Ahí estamos. A ver. La silla. A ver esto. Esto. A ver. Vamos a ver. Tendrá que esperar a... Eso ahí. Cuando empieza cuando hay una pausa, ahí es donde empieza. A ver. Voy a anotar palitos yo. Voy a subirme el volumen. Ahí está. Creo, a ver, ¿son 4 o 5 de 1? A ver, vamos a ver acá qué es lo que está acá. Podría ser o un 0 o un 5 el primer número. A ver, voy a anotar acá en mi... un 0 o un 5. Ajá. El segundo son 2 de uno y 3 del otro. Sería... ¿Podría ser un 2? ¿O podría ser un 7? Un 2 y un 7. El tercero son...
3 y 2. ¿Podría ser un 3? Solo un 3, creo que puede ser. 3. ¿Y el último? No, creo que lo escribí mal el último. No había visto que como tenemos el 3, que son 3 de uno y 2 del otro, también tenemos el 8, que son 3 de uno y 2 del otro, pero la inversa. Así que puede ser tanto un 3 como un 8. Pasa que sí, no lo estoy haciendo por tonos, sino que diferencio la cantidad. No sé cómo leerlo en cuanto a qué tipo de tono es el guión o el punto. No sé si el agudo o el no sé, no tengo ni idea, pero sí lo identifiqué por los patrones del sonido, ¿no? Escucho 3 que suenan iguales y otros así. Entonces creo que ya con eso tenemos acá anotado. A ver, vamos a ir a probar. Tengo anotado. El primero puede ser un 0 o un 5. Vamos a probar. Oh, en serio, a mí me encantaba este puzzle. ¿Cómo es? Me estresaba, pero... Uy. Good day. Good day, can you hear me? Ah, bueno. Well, I hope that your ears are working better than your tongue, so that you might use them to listen to my words. You have turned on the light at the end, beginning and middle of the tunnel, but some things remain shrouded in darkness. My Morrissey message I hope has helped, but what you need now is through the wall hole to the right of the fence. Go now, there is no time to explain. Well, in fact, time is one of the few things we have in abundance down here. Sí, ¿no? What surprises are spoiled by such catty curiosity. Bueno, nos acaba de hablar alguien más, así que no estamos solos en este infierno. A ver, vamos a empezar con primero 0 2 3 3. ¿No es? Bien. 0 7 3 3. Tampoco. Bien. 5 7 3 3. Tampoco. Y 5 7 3 8. Bien, papá. A la primera. No, en realidad no fue como la cuarta. ¡No! ¡No! ¡Puto perro! ¡Puto perro! ¡Ah! ¡No! Me partí el piecito. ¡Ah! ¡Ah! ¿La puedo cerrar con la mano? ¡No! ¡No puedo! ¡Ah! ¿Listo? Ya está. Easy peasy. A la primera, no hit. My memory is like something with a great many small holes. We shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one day meet again. For this task, we shall require the use of a large, earth-eating metal monster, and that monster is thirsty for juice from the place where things are kept. By the way, you can call me Red. It's not my name, you understand. Lo habían mencionado en la nota del capataz, creo. Rather similar to a cardigan. Fetching when worn correctly. Me suena que lo habían mencionado, ¿eh? ¡Picotazo! ¡No! ¿Qué es esa animación? ¡Hijo de puta! ¡Uy! Tengo hambre. Se clipea todo contra el PC. Sí. Sí. Ay, por Dios. La puerta está bloqueada por el otro lado, pero... ¿qué ha sido del que lo hizo? ¿Puedo pasar por arriba? No. ¿Puedo agarrar esto? ¿No? ¿Puedo? No.
por este lado, tal vez? No. Bueno, ya veremos después. Seguramente encontremos algo para avanzar por ahí. Pobre perrito, lo matamos a picotazo. Vamos primero acá, al Tool Shed. Hola. Es una lata de gas propano muy presurizada. Uy. Ah, mira, una sierra. Debe ser eso para la maderita. No las uso nunca, pero... A ver. Xenoinforme 66B. Fase 9, año 9002. Anno Domini 1992. Grito por el oficial jefe Xeno presente, solo para los ojos del oficial jefe de la instalación. Líder, a diferencia de otros descubrimientos, 66B parece ser de origen artificial en lugar de natural, así que requiere un interés adicional y, debo decirlo, también seguridad. La mayor parte de la sustancia 63 fue descubierta a solo 6 metros de donde estaba enterrado el artefacto 66B, y al parecer consiste en parte en una forma solidificada del 64, con varios apéndices móviles. El artefacto emite una luz leve de un suministro de energía al parecer inagotable, sugiriendo que su origen es el que se sospechaba. Por supuesto, las ramificaciones de este hecho son evidentes y ya se están tomando medidas apropiadas. El avance en descubrir el propósito del objeto, si tenía alguno en el sentido tradicional de propósito, ha sido lento. Siguiendo el protocolo al pie de la letra, asigné a mi oficial secundario el artefacto en fase 7, el cual desapareció al día siguiente. Finalmente volvió desde una zona inexplorada de las minas, probablemente descubriendo una nueva ruta, evitando los derrumbamientos. En este momento solo podemos suponer qué sucedió, ya que sigue desorientado. Lejos de mis intenciones estaría cuestionar las decisiones de la casta elevada, pero estoy luchando por llegar a comprender la necesidad de realizar pruebas científicas estándar en este caso. Yo, por supuesto, tengo plena confianza en las facultades del equipo de investigación reunido y enviado aquí por mi superior inmediato. Solo me pregunto si emplearían mejor su tiempo en el lugar principal. A pesar de ello, es reconfortante saber que las acciones de cada miembro de la organización están cuidadosamente coreografiados y controlados. Coreografiadas y controladas para que por los que están por encima de mi rango. Tanto en posición como en sabiduría, y con ello en mente, me siento plenamente justificado para rellenar una petición oficial de más mano de obra. Ya hemos perdido a varios trabajadores por sucesos imprevistos, principalmente mientras realizaban los estudios mencionados anteriormente, y continuar la investigación de la zona nos obliga a pedir voluntarios para realizar tareas de naturaleza demasiado peligrosa para el bienestar de los miembros más elevados de la organización. En particular, el sistema de túneles sobre el lugar secundario requiere que se cartografíe de inmediato. Nunca tomó el agua en Morse. Ah, no lo leí, perdón, no lo leí. Pero mira, te tomo 2 aguas en Morse. Ahí va una. Y ahí va otra. Ni se escuchó el segundo golpe, pero bueno. Di 2 golpecitos. El agua en Morse. A ver, hay una cosa que desde que entré a este lugar me lo pregunto. Y es: ¿qué pasa si le pego el tanque de propano? Pensamientos intrusivos. Bueno, sí revienta. Sí revienta. Sí revientan. Pueden servirnos con los perros, ¿eh? Pueden servirnos con los perros. Tenemos la sierra, ¿cierto? Eso vamos a poder pasar por ahí. ¿Qué otros lugares tenemos? A ver. Tenemos todas las baterías y mejor usar la linterna. Tu shed es lo único que hay ahí. Para ti, Zero. Disfruta Pixel Bob, Tecas 12 Glue. Me tiró la alerta de tomar agua, no puede ser. Voy. Gracias por esos bits, señor Humol.
Muchas gracias. Ah, volví por el lugar donde... ¿Y qué hay en la otra puerta? Storage y excavación. Uy, tenemos 2 lugares más acá a este lado. Interesante. Ay, puta madre. Ay, ven. ¡Hijo de puta! No le puedo interrumpir la animación, ¿Cómo atraviesa el piso? Me encanta. Uy, mirá ese muslo todo con pedazos podridos, ahí las venas, no sé qué, las infecciones, voy a comer. Excavación. Uy, hay otro más. No jodas. Hermano. ¿Cómo? ¿Otra vez? Wolf, fue Word 3. La traición, hermano. ¿Cómo que Word 3? Pero si él no se había sumado a esos troleos, ¿cómo puede ser? Gracias, señor Word 3, por esos tweets. Procedo a tomar el agua otra vez. Ahí está. Gracias por los bits, Word 3. Muchas gracias. A ver qué hay acá. ¡Loco! Pero... La tercera es la Those holes in vencida. my mind are increasingly distinct. You cannot reach the inner sanctum of the place of storing it. The entryway is blocked. So what if the squashy material between my ears is squashier than most? I may not be perfect like a hanging picture, but my words are wise and backed up by time. A pox on both your brain cells. Try as I may, you must think that I deceive you with my admittingly cunning ways. As far as my eye has seen, Está un poco loquito, ¿no? our grave extends, and yet you cast away my hope like you would a puppy freshly rolled in its own feces. I hope that your warped sense of morality is better company than I, because now it is all you have left. Bueno, gracias. Ahora fue Jaritos, pero loco. I'm sorry. No, encima iba a tomar y le... el fragmentado parece. Me trata para el culo y después me llama y me pide perdón a los dos. Better safe than sorry, they say. But I think we are both sorrier than we are safe. A tunnel lies between a nearby watery cave and the place where things are kept. Take the second right from the closed door, and you will find what you seek. Bueno, ahora sí. Mamá huevo. Digo glu 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 glu. Tecas 12 glutecas 12 glutecas 12 glutecas 12 zip. Sí, mirá. Wolf ahí haciendo la recreación de la tomada de agua con un glue y un zip. Gracias por esos bits, buen señor. Este rudimentario sistema de iluminación debería tranquilizarme, pero no consigue gran cosa. A pesar de ser una luz blanca cegadora no suficiente para iluminar toda la habitación. ¿A esto lo llamaría esa habitación? De ese agujero húmedo de ahí viene una corriente de aire, pero no es muy atrayente. Yo más bien diría que es justo lo contrario. No, escalera rota. Puede que se dañara cuando encendí la electricidad. Uy, otra de estas artefactos raros. La sustancia de prueba continúa resistiéndose a su identificación. Tanto las investigaciones químicas como las alienígenas no han arrojado resultados concluyentes. Las pruebas continúan. Prueba de ácido no sé qué, prueba de no sé cuánto. Bueno, prueba 106, alucinógenos estándar, intoxicante suave, pruebas abandonadas debido a que la gran mayoría de sujetos de prueba sufrieron hemorragia interna masiva en 12 horas. Prueba 107, cationes metálicos positivos negativos incompleta. Prueba 108, alucinógenos humanos incompleta. Las pruebas con la niebla gaseosa han tenido mucho más éxito. Parece ser una mezcla inofensiva de azufre, cloro y amina aromática, que le confiere... Me sonó la garganta, loco. Me está por explotar la garganta por toda el agua que me hicieron tomar. Que
que le confiere ese aspecto flotante. Tengo en cuenta que... ¿Saben qué pasa? Me hacen tomar mucha agua y se me hacen burbuja y después explotan las burbujas. La ofensiva se usa en un sentido xenoquímico. Es decir, ofensiva por ahora y según lo que hemos identificado, y por ello puede tomar las medidas de seguridad necesarias. Y si ingiriese de forma directa podría ser, lógicamente, mortal. Prueba 159, papel de bicromato de potasio, positiva para azufre. Prueba de tornasol, negativa para todo excepto cloro. Prueba 301, solución de ácido clorhídrico, positiva para amina aromática. Continúan los trabajos en el transporte de la sustancia. Hasta ahora moverla desde su posición durmiente provoca que su estado básico cambie radicalmente, produciendo un calor enorme, para desgracia de 3 trabajadores, uno de los cuales ya no puede trabajar debido a las heridas. Después de la disposición del calor, la sustancia parece volverse inerte y no es reactiva ninguna prueba realizada con el equipo de que disponemos. La teoría predominante es que, de alguna forma, la disrupción del material provoca que entre en una descomposición química enormemente acelerada. Estimamos que su vida media es de aproximadamente 0,4 segundos. Bueno. Burbujas al ver el agua. Y me hacen tomar mucho encima con la huevada que yo hago haciendo... Pero... Mucho texto. Bebe algo de agua, Tecas 12 fine. El hombre sigue sujetando algo, todavía busca. ¿El qué? Ante él yace metal, saliendo de la tierra de forma extraña. Una escotilla, un agujero, una puerta, texto desconocido. ¿Quiénes son estas figuras amontonadas? ¿Qué secretos se esconden tras los rostros de los hombres? Bueno. Esta vez he sentido algo que no había sentido antes, pero estoy seguro de que siempre ha estado ahí. Es como si una pequeña parte de mí estuviera todavía atrapada en el artefacto. Uy, poquito a poco va perdiendo la cordura. Ahí va la agüita. Prueba 288. Llenar al sujeto con agua ha causado imposibilidad para ejercer el correcto manejo de sus extremidades, además de una persecución paranoide con cierto número. Mira lo que conseguí, Rami. Parece como si la roca hubiera decidido cesar de vivir y comenzar a deteriorarse, como el resto de este lugar, así como yo. Gracias, Jaritos, por esos bits, por ese troleo, muchas gracias. Parece una especie de excavación, aunque no se parece a ninguna operación minera de las que he visto. No sé de dónde viene esa niebla, pero no me apetece tener que acercarme para descubrirlo. Bueno, ya con lo que leímos podemos hacernos una idea de lo que es eso y lo que nos pasaría si nos acercamos. Todas estas cajas de suministro están llenas hasta arriba de agua embotellada. Parece a propósito esto, ¿eh? ¿Por qué dejaron esto? Justo tenían que ser cajas con agua embotellada. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? Ya, ¿no? Esta caja debería ser tan antigua como el resto de la mina, pero parece estar en mejor estado. El lado que da la excavación parece estar más corroído. ¿Cómo puede ser que justo cuando me empiezan a bombardear de agua encontramos cajas con agua embotellada? Los suministros de esta caja parecen militares, no pueden tener más de 20 años, se pueden mover además. Escalera rota. El trozo más largo de esta escalera, el trozo más largo, bastante fuerte como para partir el metal en dos. Sí, loco. Para bien o para mal parece que puedo trepar hasta la boca del túnel. Voy a tener que subir bastante para poder agarrarme bien a la escalera. No. ¿Con esto? ¿Subimos esto? Así, mira. ¿What? ¿Por qué se resbaló? ¡Bien! Uy. Cuando pasó de mapa, como que vi que me caí. Fue como... ¡ah! Y pasó la pantalla y carga. Ay, puta madre. Ay. Ya no me queda otra que avanzar. Lo que quiera que hizo de este túnel su hogar,
también lo hizo muy bien Star. Uy, me cerraron la vuelta, loco. Me cerraron el camino por el que vine. Por Dios. Y ahí te la... Se va, Di. Dios mío, nada pone huevos tan grandes, son ásperos. Así que no pueden ser de mamíferos. Deben de ser anfibios o insectos y no me gusta la forma que tienen de moverse. Se va, Di. ¿Qué ha sido eso? Me da igual si me estoy volviendo loco. Voy a bloquear ese túnel. Ay, se me movió el... ¡No! ¡Hay una piedra! ¡Bloquea el túnel! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, por Dios! Buah, espero que sean de un animal, pero tengo mis sospechas. Tengo que salir de aquí. Tenemos dos caminos. Para mí que este era el que se llevaron antes, ¿eh? Así suena cada vez que inicias directo. No. Una lámpara de parafina rota, muy inflamable. Uy. Ahí está. ¡No! ¡Qué huevo! ¡Es al revés! ¡No! Pensé que iban a venir de adelante, hermano, no de atrás. Me cerré el camino. ¡No! No me jodas, loco. ¿Qué manera tenía de saber eso yo? No tenía ninguna manera de saber eso. ¡No puede ser! O sea que si vinieron de atrás, ¿significa que vinieron de acá? ¿Qué hay acá? Ah. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡No! Hermano, yo no estaba arriba, no me jodas. Yo no estaba arriba de la mierda esa, no me jodas. ¡No me jodas! ¡No jodas! Eso fue trampa, me hicieron trampa, ¿eh? ¡Makoto! ¡Makoto! Ahí está. ¡Vengan! ¡Ardan! ¡Ardan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por Dios! Hay dos caminos acá, ¿eh? Uf. Bien. Now you should find yourself in the watery cave of conversation space, with a tunnel above you from times ahead. In this tunnel, for both our sakes, be careful, not curious. I have already spoken to you about the cat, and repeating myself is not only out of the question, but out of the window and climbing down the guttering. There are spiders in the tunnels that love to suck on the humid fluids, so do not disturb the walls. They are fragile like the china vase in the hooves of the bull. Esas comparaciones que hace... ¡Oh! Ahora entiendo para qué era la piedrita que habíamos encontrado ahí. Parece orgánico, pero huele mucho a ácido. ¿Qué dice? Rami, te recomiendo... me sonó el estómago. Te recomiendo buscar un juego llamado Kill It With Fire. Te va a gustar. Por cómo es el título, me hago una idea de tal vez lo que puede llegar a ser. ¡Ay! ¿Con qué necesidad, no?
Quedó hecho por así. Quedé como Don Ramón cuando se le tiraba encima al señor Barriga, que quedaba como una cosa finita ahí de papel pegada al piso, así que... ¡Ah, huevos de araña! Por Dios. Me encanta que la piedra no rompió ninguno de los huevos de araña. Si mi pico no consigue atravesar sus escombros, soy hombre muerto. ¡Ay, no! ¡No! Bueno, decía como que le tenía miedo a la luz, me acuerdo en el diario, así como usar la linterna. Pues ya vimos que la cosa buena no funciona, pero puede que la linterna sí. ¿Otro más? Si este pilar es el único que se tiene en la cueva, no quiero quedarme aquí por mucho tiempo. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Ay! Sí funcionó. Qué bueno que le presté atención a ese diario que leímos, loco. Al fin, esa debe ser la sala de almacenamiento, gracias a Dios. ¡Seguro! Me tiró. Ni siquiera pude elegir bajar. Me tiraron. Me tiraron. There should be some insect repellent in that red and white cross box in that room. Just in case those spiders found your flesh delicious. Hijo de puta. How does my brain flesh know your fluids are leaking? Because the red tricked you. Hijo de puta. Me mandó ahí a posta. The spidery tunnel was far from a necessary evil. More so, it served as a well-deserved punishment. Loco de mierda. Had been lost to the ravages of time, but poetic justice has struck with a sonnet and an eight-legged baptism of fire. With justice now served cold, I hope that we can be good friends. Now reclaim the key and go juice. And find a way to the mining monster. Obviamente no iba a estar cuerda si había una persona viva acá, pero además es bastante troll. Uy, esa música. Montones de equipo, pero inútil. ¿Será el camino a un lugar que estaba cerrado antes? Del otro lado, seguramente. Vamos a husmear. Bueno, Rami, elige. ¿Qué prefieres, encontrar una araña gigante o un cerdo para que al final lo estilo Shogot? O jugar de vuelta. Una araña gigante, probablemente. Ah, mirá, es la puerta al almacén. Aquí debe de estar el sistema de ventilación interior. ¿Lo puedo romper? Vamos. Todas estas instalaciones están viniendo abajo. Sí, veo. Uy. No uso eso, no sé ni para qué las agarro, pero... Montones de equipo, pero inútil. Nada más por acá. No, parece que acá no hay nada. El camino entonces debería ir por ahí. Esto está cerrado. ¿Por ahí o por ahí? Pon por acá primero. No lo entiendes, Rami, es fan tuyo como nosotros. No. Ustedes no son así. No, ¿qué pasó? Uy, se me trabó el juego. Uy, mi PC está sufriendo, la verdad, con los requerimientos que tiene esto. Esto pide más que el Forspoken. Aquí debe estar el sistema de ventilación interior. Ah, lo mismo de antes. Ahora una pregunta más normal. ¿Prefieres amnesia o el penumbra? No te sabría decir. El amnesia es más estresante, creo recordar, así que creo que te diría amnesia, tal vez. Una vieja taquilla, antaño fue el hogar de póster de chicas de Playboy. Bueno, ahora solo lo es del polvo y la podredumbre. Oh. ¿Rompe esto? ¿No? ¿Hay algo? Sí, hay algo. Eso, según Red también tengo que encontrar una lata de gasolina. Debería estar por aquí en alguna parte. Bueno. Vemos la llave grande, llave de un vehículo. Ah, es para eso que él dice como de monstruo o algo así.
de puzzle. Seguro que la pintura de esta vieja taquilla se ha oxidado y lo ha cerrado. ¿Pero qué es esa imagen? ¿Qué es esa imagen? ¿Qué es esa imagen? Groenland Myth. Ah, mira. El mito de Groenlandia, creo que dice, que es el lugar donde estamos, en Groenlandia. Mitología inuit. Punto de vista cristiano. Año de la primera publicación 1903. Durante los últimos 100 años nuestro pueblo ha presenciado una especie de revelación religiosa. Se podría decir que los Kalaallit y los Inuit en general han visto el error en nuestras costumbres y se ha abrazado el cristianismo a lo largo de las comunidades árticas. El propósito del presente estudio es explorar las verdaderas raíces de nuestras antiguas creencias y descubrir cómo pueden estar justificadas hoy en nuestra recién descubierta iluminación. Por ello, este ensayo lo escribiré en inglés en lugar de nuestro Kalalek nativo. ¿Qué dice? Anirniit. No es con coincidencia que la palabra Anirnak sea similar al término ángel. El Anirnit es el equivalente inuit del alma, una entidad inmortal que se libera con la muerte de su cuerpo mortal. Este concepto está muy arraigado a la creencia cristiana, pero pensamientos pasados han sido blasfemos hasta el punto de atribuir las almas a todos los seres, hombres o bestias. Afirmar algo así implicaría que matar a una bestia por alimento es lo mismo que asesinar a un compañero humano. Y algo así no se sostiene entre los inuit civilizados. Turngait. Las leyendas hablan de espíritus sin cuerpo, de naturaleza maliciosa, que sabotean herramientas, hacen que la casa vaya mal y a veces incluso poseen a los débiles o desafortunados. Los Turngait no parecen tener un origen definido ni en el ámbito legendario ni en el individual, lo que genera muchas dudas sobre su justificación. ¿Podemos nosotros, con nuestro punto de vista cristiano, creer de verdad en posesiones y espíritus maléficos? A este escritor le parece totalmente evidente que el origen real del Turngait yace en el diablo cristiano, tal y como nos enseña la generosa y bondadosa iglesia de Moravia, sin cuyo apoyo nuestro pueblo hubiera muerto de hambre hace muchos años. El diablo puede poseer y cometer incontables atrocidades que el buen cristiano solo puede evitar mediante una vida de humildad y devoción. Angakuit. Con las conclusiones anteriores, la posición del querido Angakuk, el chamán de la tribu, es obvia. Una persona así trabaja con los demonios Turngait para lograr controlar y contener al pueblo Kalaallit. No tenemos necesidad de tales supersticiones ni de sembrar sospechas sobre nuestras costumbres cristianas. El sacerdote protestante puede realizar todas las tareas del Angakuit e incluso más. Dios. El desafío final de un trabajo como este debería ser encontrar la naturaleza del Dios cristiano y preguntar por qué no ha estado presente en tantos años de creencias inuit. Hasta hace poco, el pueblo inuit atribuía erróneamente una posición casi divina a algunos Anirniit y trataba al Turngait como el diablo encarnado. No hay que dar un gran salto de fe para sugerir que tales creencias tenían un problema principal. Algo fallaba en la vida inuit. Ese algo es, indudablemente, algo faltaba en la vida inuit. Ese algo es, indudablemente, Dios. Espero que mis descubrimientos hayan informado e iluminado a los pocos ateos que perduran en la cultura inuit y le pidan al Señor Jesucristo que redima sus almas. Peter Henry Natur. Ah, bueno. Tremendo deep lore religioso y de creencias ahí que nos acaban de tirar. ¿Qué noche de filosofía podríamos tener con los valores mortales? El Alam y la muerte. Sí, ¿no? El Alam, el alma. Bueno, sí, ¿no? Angakok. Sí, el Angakok, sí. Supongo que puedo confiar en estas cosas un poco más. Todavía no estoy muerto, pero deben de tener un propósito. ¿Cuál será? Un poquitito por acá. Que tiene pinta de puzzle el otro, así que... ¡Oh! La puerta cerrada, nice. No lo entiendo. ¿Cuánto tiempo llevará así? Creo que bastante. Nada por acá.
Vamos de pila. Ah, vamos bien de pila. No hay ninguna razón por la que este brazo mecánico no debería funcionar. Esta sala de control ha debido usarse mucho cuando la mina funcionaba, pero ahora parece bastante desolada. Sí. A ver esto. Ah, esto es para la altura. Más o menos por ahí. Sí, ahí debe ser donde tenemos que ir. Allá. Así que vamos a intentar... No. Ahí está, mira. Eso. A ver si me deja. Acá sí la tengo que mover más para acá. Como que no lo está haciendo. Como que no está funcionando. Se mueve medio rara, pero se mueve, es lo que importa. ¡No! ¡Por arriba! Bien, loco, a la primera. ¡Bien para el culo! Mi única creencia es nuestro alabado dios del fail, y su avatar elegido Mancotecas 12 Glutecas 12 Glutecas 12 Wolf. Escuché susurros. Gracias, señor Wolf, por esos buenos bits. Muchas gracias, aunque me diga Manco y me difame también. Como no está Macota, ahora me difama Wolf. Ah, mirá, el otro lado de esto. Uy, gasolina. Estoy seguro de que Red se refería a esta llave y al tanque de gasolina. Bueno, de ahí no podemos, así que nos va a tocar. Bueno, intentar volver como podamos. No. Tírala, déjala así, un poquitito así. Cáete un poco, pero cáete un poco, loco. Pero me cago en la puta madre. Como que me estoy complicando un poco la existencia, me parece. A ver. Vamos a ver. Esto. Eso, moverlo así para atrás. Eso. Ahí está. Pero... Ahí está. Bueno, tenemos la gasolina y la llave. Y dijo que era eso para lo que venimos acá, así que deberíamos de volver ya. Ya hicimos todo. Creo que hicimos todo acá. Así que... Bueno, si Rami es el elegido del dios Fail, ¿quién es el profeta que predica sus enseñanzas? Aún no he elegido al profeta. Bueno, Rami, por hacer preguntas random, si te secuestrara una secta del dios Fail y estuvieran por solucionar una extremidad, ¿qué prefieres? ¿Perder un brazo o un pie? No, pero ¿qué es esa pregunta? ¿Pero qué mierda es esa pregunta? Pero, Janito, ¿qué carajo? ¡Pero qué recarajo! ¡Ay, puta madre! Quiero probar usar el tanque. Ese de... Esto quiero intentar usar. Que explota. Quiero ver si lo logro hacer reventar al perro de mierda. ¡Ay, puta! No funcionó, pero me cago en la puta, me mató. ¡Oh! Bueno, lección aprendida, no usar los tanques. Vení acá, hijo de puta. Te vas a comer la papita. Tomá. Matate.
Toma. Otra vez. A ver, ya fuimos al almacén. ¿Qué otros lugares nos quedan? Excavación, ahí ya fui. El tuyo de este ya fuimos, creo. La excavación. Ah, no, esto era para... Oh. Esto era por el otro lado que vinimos. No, acá ya estuvimos. Tengo que relocalizarme un poco de dónde estoy, pero... No, el almacén no. De venimos. A ver, esto me interesa. Power room. Excavación. Toolshed. Vamos a ver, no me acuerdo si acá venimos. Ramiro, si tú eres el dios Phil Makoto, ¿es el diablo o el apocalipsis? No sabría qué rol ponerle, todavía no me decía. Ah, acá era donde reventamos el tanque. El diablo le puso trampas a Jesús en el desierto de Jerusalén. Pues bueno, Makoto puso trampa en la traducción de ella cosa, dice. Sí, la verdad que sí, el ejemplo es perfecto, el ejemplo es perfecto. No te lo puedo contradecir. Ah, esto no lo habíamos abierto y teníamos la sierra. Rami, sos el mejor. Gracias, Gaetz, muchas gracias. Era para esto, ¿qué más tenemos? ¡Ay! Bueno. Mira el cartelito del perro. Puta madre. Auxiliary shaft. Vamos a pegar, vamos a matarlo. Yo no, acá sigilo, papu. Ya estuvimos un ratito con sigilo en otro de los mapas cuando no teníamos el pico. Cuando solo teníamos el martillo que no le saca una mierda a los perros. Ahora es momento de pelear. Mientras que no se me junten dos. Ay, ¿Está rica la papita? Listo. Oh. Esta zona debe ser el punto de acceso para adentrarse más en la mina. ¿Un armario eléctrico? Uy, mira esto. Mira. ¿Dinamita? ¡A la mierda! ¡Dinamita! Tenemos 3 dinamita además. Podríamos usarlo con los perros, pero creo que voy a terminar detonándome a mí mismo, así que mejor no. Del otro lado de la puerta se alza algo enorme, algo terrible. Golpea a un hombre, lo derriba y aquellos a su lado se marchitan en la oscuridad. Comienzan los gritos, pero padre sigue mirando. ¿Ha traído esto? Padre, ¿qué has hecho?
Ahora cuando las uso siento como si no fuera el único. Está empezando a llenarse como si yo fuera un visitante de entre muchos. Lo raro es que todos parecen familiares. Poquito a poco va sucumbiendo en la locura. Acá. No, acá no. No, sí, ahí sí. Creo que... ¡Oh! No he visto esto. Ah, agora entendo. Creo que agora entendo. Ah, era un lado estaba ya preparado y programado para estar en el... Pero loco. Por favor. Gracias. Tiene energía pero aún no funciona. Debe ser la estación de control para esa monstruosidad amarilla. No tenemos una llave. ¡Tum! Incluso con la llave no está por la labor de arrancar. Tenemos la gasolina también. Vaya, eso sí que es una máquina. No creo que haya un tamaño industrial más grande. Esos dientes delanteros parecen muy afilados. Toda ella parece un monstruo. Sí, esto se refería a Red cuando decía lo del monstruo. Se refería a esto. Tapa de la gasolina está cerrada por el óxido. Será mejor que encuentre algo con que abrirlo. Me quedaré aquí durante mucho tiempo. ¿Con la sierra? ¿Tengo que empezar con el martillo? Ah, ahí está. Bien. Uf, quité la tapa, dice. ¡Listo! Ahora tiene gasolina. Como diría mi nuevo amigo. ¡Bebe, bestia sedienta! You seek to find the truth behind all this mystery and think it will set you free. But truth is relative, and relatives cannot be trusted to bring good gifts. What you seek lies in the shafts beyond this collapsing of the sky, and if you look closely, so do I. A century of days has passed since I saw this area last. The diseased ones sought to kill poor Red, but I took them on a wild poultry chase. They ended dead. They came from out the big metal door, but after all my years I knew the cave's door. Hide and seek turned to seek and hide, and I buried them here beneath the solid rock sky. Pobrecito, está cada vez más loquito. Hablando de locura, si un fan se encuentra... Pero Janito, ¿qué te pasó hoy? Pero loco, ¿qué te pasó hoy, Janito, con esa pregunta? ¿Cuáles serían tus primeras ideas para escapar? ¿Qué le pasa, Janito? Creo que está sucumbiendo a la locura del búnker este, me parece. Esto no parece tan antiguo como algunos de los otros daños de la mina. A veces se sueltan trozos de roca de los escombros. Vamos a darle esto. Ah. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Se viene! Loco, la de mantenerla en el lugar, ¿te la sabes? ¿La reputa madre? Creo que ya está, ¿no? Me parece que ya está. ¡Lo logramos, gente! ¡Lo hicimos! Ahora resulta extraño haber sido guiado como un ciego por un desconocido sin rostro cuya cordura era evidente que estaba desapareciendo. En algún lugar desconocido. Por lo que sabía, el Tar Red... ni siquiera tenía disposición para hablar. Mira, Sebadi, hay que tomar nota acá de la traducción, Mira, no te salvaste ni en penumbra, Sebadi. Mira, hablar. No era más que una masa retorcida de emociones en conflicto. Sabía que mi amigo radiofónico debía de estar encerrado cerca, y quizás si lo encontraba, me encontraría un paso más cerca de comprender qué estaba pasando. En solo un par de horas descubriría lo que estaba buscando y con ello vendrían las respuestas. En aquel momento no lo sabía, pero las respuestas que encontrarían serían para preguntas que no había formulado siquiera. Uy, uy, uy.
Uy, 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 uy. Uy, mierda, mira esto. Es como una puerta al infierno. Nunca antes había descendido tanto. Me encanta el polvo ahí, las partículas. Te lo tengo que confesar, soy tu amigo radiofónico, dice Jani. Creo que el Jarito está sucumbiendo bastante ante la locura, ¿eh? Pobre loco. ¡Ay! La muerte es la incógnita definitiva. Bueno, qué lindo, ¿no? ¿Era eso lo que estaba haciendo temblar toda la cueva durante el juego cuando empezamos a avanzar? Ese puto gusano gigante de mierda. Vamos de nuevo. Toma 2. Uy, casi me caigo. Ay. ¿Qué? ¿Cómo? Esa cosa era enorme. Sí. Puto bicho. Bueno, ahí vemos que era lo que estaba haciendo temblar todo el sistema de cuevas de vez en cuando, que veíamos temblores. Fue ese puto gusano. Esta puerta está cerrada a cal y canto y no tiene manilla. ¿Cómo se abre? Otra vez los susurros. ¿Escucha? Debe ser mi imaginación, pero es casi como si de ahí abajo saliera aire caliente. Probablemente maquinaria de refinado industrial. Ahora está oxidada y es inservible. ¡No! Más huevos de araña, no me jodas. ¡No! ¡Fuera! 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 ¡No! Pero... Basta, por favor. Míralos, ahí están. ¡No! ¡Fuera! 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 ¡No ataques! ¡Fuera! ¿Me deja poner esto acá? Eso, que no pasen, que no pasen. Eso, ahí. Los simples sacos viejos. Mirá, más 88. Ay, por Dios. Los ficheros van siendo más recientes a medida que me adentro en las minas. Algunos de ellos datan de alrededor de 1965, pero lo raro es que no hay nada posterior a 1970. Qué lindo. No quiero saber si esta mancha es aceite o sangre, aunque tengo mis sospechas. No hay nada, ¿en serio? No, parece que no. Bueno, vamos a tener que salir. No puedo ver a dónde llevan los cables de esta palanca. Y había una puerta que no tenía manilla ni forma de abrirla, debe ser con esto. No sé si es para arriba o para abajo, pero no, supongo que para abrir es para arriba, ¿no? ¿La tengo que mantener? ¡Viene la araña! ¡Viene la araña! Uf. ¡Ay! Se pudo, se pudo. With my remaining ear to the ground, I hear your trembling Tootsies padding towards their final destination. Things come to those that wait, whether they want them or not. And soon I think your wait will be over. The great metal door in reality is calling you, just as the Reaper beckons. Gran agujero de metal. I look forward to finally greeting you. I only hope I need not greet the Reaper man first. Vamos bien de baterías, podría seguirla usando. Oh, esta zona la tengo completa. Otra vez se usan. La tengo completamente bloqueada en mi memoria, así que la habré pasado bastante mal. No me acuerdo nada de esto.
A ver, Shaft 13, refinería, sección C. Almacén de herramientas. Ahora vamos primero al almacén de herramientas, que probablemente nos ayude a todo lo demás. Más caja de minería modernas, aunque más bien parecen jaulas. Exactamente, parecen jaulas. Y acá no me puedo subir a las cajas estas porque son más altas que las anteriores. Así que... no es tan fácil. Parece que esta ruta estuvo sellada en algún momento. Supongo que ahora está abierta. Son algunos equipos de comunicaciones y arpillera. ¿Qué es arpillera? ¿Alguien sabe? ¿Alguno de ustedes sabe qué es arpillera? Esta puerta no está diseñada para abrirse sin más. Pide un código que tendremos que buscar. Un tipo de bolsa, si no me equivoco, dice Carcasus. Gracias, no, que no. Nunca había leído la palabra arpillera en mi vida. ¿Y esto? ¿Es un armario? Mira. Nunca había visto tantos sacos. ¡Ah, qué lindo! Un botiquín sin nada. Diversos objetos, pero no vale la pena ponerse a escarbar en el alambre de espino. Destornillador. Bien. Nice. Arpillera, tejido por lo común. De estopa muy vasta. Sí, leer eso para mí es seguir sin saber qué es. Con que se cubren determinadas cosas para protegerlas del polvo y del agua. Ah, ahí sí entendí. Muchas gracias también, señor Zip, por tomarse el rato de buscar. Porque si hay palabras que uno a veces las lee. Yo primera vez que leo esa palabra no tenía ni la menor idea de qué era. Bueno, entonces tenemos el destornillador. La puerta esa está cerrada, así que podemos ir al Shaft 12, a la refinería, o al Shaft 13. ¿Qué hay ahí? Me intriga. Bueno, vamos al 12 primero. Escucha al puto perro. Lo vi. A ver si lo puedo evitar. Al venir por acá me cagué en el lugar al que quería ir. Me quiere sonar que me cagué en el lugar al que quería ir, ¿cierto? Sí, me cagué en el lugar al que quería ir. ¿Qué más hay por acá? ¿Qué es esto? Están marcadas como tuberías de vapor. Deben de provocar bastante daño. Tal vez pueda usarlas. Ah, sí, estos son... ¡No! Esta es una trampa para los perros. Que debe ser como los tanques de propano, que la voy a intentar usar y me va a salir para el culo. Ignóralo. Bien. Rápido que hay luz ahí, que no nos vea. Tal vez a este lo pueda matar. Porque es que está por donde tengo que ir. No. Uf, sí, que se vaya. Que se vaya. Acá es. No. Que no vuelva. Que no volvió. Veo por qué necesitaban poner vallas aquí abajo, pero ¿por qué usaron alambre de ¡No! Lo frené justo. En el momento justo. No, y el otro más. No. Va a buscar a su amigo. Ya está. ¿Por qué poner alambre? ¿Por qué usaron alambre de espino? ¿Qué querían mantener alejado? Acá los tenés a lo que querían mantener alejado.
Otra puerta de seguridad. También está cerrada. Cerrada. Ah, por el otro lado. Oh. Bueno. Vamos entonces a la refinería. Sí, me gusta. Es como raro porque el juego te da varias herramientas como los tanques de propano, estos que son como unas trampas para matarlos con el vapor. Pero yo no sé usar esto, nunca lo usé esto. No sé cómo carajo se usa. A ver, si intento usar la carne, ¿la puedo usar y tirarla acá? ¿Y que el perro vaya a comer ahí? ¿O me va a venir a buscar? Ahí va, mira. Loco, pero no le puedo cerrar la puerta, hermano. La concha de tu madre. ¡Cierra la puerta! ¡Ahí está! Ahora vas a ver, hijo de puta. ¿What? ¿Qué pasó? ¡Se está tirando contra la puerta! Pero... ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Se escapó, loco! ¡Es que no me deja accionar la palanca por tener la puta mierda en la mano! ¡Tu perro de mierda! Bueno, ya está. Easy peasy. Easy peasy, se pudo. A la primera. No pasa nada. No pasa nada. No pasó absolutamente nada, papus. Obviamente lo hice a propósito para que ustedes vean el excelente diseño y cómo los perros hasta se pueden escapar de las trampas. Obviamente. Uy, me encanta la animación de la cinta a 30 FPS o a 10 FPS. Mientras todo lo demás va a 60. Se siente muy inmersivo. Una cinta transportadora, ¿dónde irá? Sakumin, qué mala eso. Ah, ya me acordé lo que es esto. Por Dios, esto debe ser el eje donde se recogía y refinaba todo el material de la mina. Esos pistones podrían aplastarme todos los huesos del cuerpo. Sí, este puzzle la verdad que no lo recuerdo con mucho cariño, si le soy sincero. Pero bueno. A ver. El panel de control para esos pistones. Si tenemos que abrirnos paso, hay que usar una combinación de cositas para lograr abrir todos a la vez. Esto abre los tres últimos y deja el cuarto así. Saca este. A ver, espera. Voy a analizar bien qué hace cada uno. Este, el primero y el tercero. Este no sé qué hace, no veo que haga nada curiosamente. Este, ajá, el segundo y el tercero. ¿Esto para qué son? ¿Estos son para bajar? Ah, son para bajar. Oh. O sea, estos son para bajar. Los de abajo, vale la redundancia. Son para bajar. Entonces... A ver, ¿está acá? ¿Podría ser? Con este bajo esto. Ajá, perfecto. Perfecto. Bajo este. Con este. Pero sí, tendría que ser así, pero... No. A ver, estoy aprendiendo a hacer esto. Ténganme paciencia. Ahí está, creo, ¿no? ¿Quedó? ¡Oh! Salió de pedo, pero... Salió. Es lo que importa. Que salió. La verdad no les voy a mentir. Estaba practicando y me salió de pedo. No es que le agarré la mano, droga. Now power has returned. I wish I could be there with you, but circumstances do not allow for such frivolities. Maybe soon there is something you can do about that. But tell me, are there ever melted conveyances out churning in the rock room?
I think I know what they mean. It is some kind of heaven or utopia. Bueno. Señor Loquito. Uy, mira. No sé, esto sería la versión de Penumbra de Motorcito. ¡Ay, motorcito! Con colores rojos. Qué lindo. Tenga las pilas. ¡Yes! Ahora puedo seguir usando la linterna, qué rico. Y... por acá. Bueno, si vinimos solo por esto... Quizá pasó por aquí uno de esos gusanos gigantes. Me gustaría pensar que ha sido corrosión normal, pero lo dudo. Sí, yo también lo dudo. ¡Motorcito! ¡Ah, qué lindo! Todo muy lindo, pero no sé qué voy a lograr con esto que acabo de hacer. Una especie de motor de repuesto. No sé a dónde lo mandé. ¿A dónde lo mandé? Ah, acá arriba hay un camino, no lo había visto. Hay una escalera. ¡Oh! Mirá, esa escalera parece bastante precaria. Quizá podría echarlo abajo de algún... Bueno, primero lo hice y después vi que lo podía hacer. Gracias, motorcito. Vení conmigo, vení. Te llevo un ratito conmigo, vení. Vení. Ayúdame a pasar por acá, vení. ¡Eso! Está bien, motorcito. Uy, ese sonido. We are now such good and lasting friends. I have gifted you with my love. Perhaps you could gift me with something. After all, the laws of politeness would be shattered if you were to appear at my party without a gift. Poor Red is so hungry. He could eat both the horse and the young Ripley stable hand. Sadly, pony flesh is so hard to come by in these parts, and man meat is so bland. Bueno. If your eyes happened upon a scurrying rodent, would you deliver the crunchy feast by way of a final meal? Toda la maquinaria parece intacta, solo le falta un motor. Y acá tenemos... Motorcito, es hora de que cumplas tu objetivo. Fue bonito volverte a ver en otro universo. Y fue bonito viajar con vos. ¿Qué dice, señor Wolf? Por lo menos aquí no lo vas a sacar volando a la verga. ¡Qué difamación! Y yo jamás... Bueno, sí. Sí, una vez vuelvo a la verga, eso sí. Ese motor es más útil que el cuchillo de Harry, dice. Sí. Puto cuchillo de mierda. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un puzzle de... Sí, se van liberando algunas placas. ¡Uy! ¡Ay! ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy? ¡Loco! ¡Qué miedo! ¡No! Pero hermano, ¿cómo mierda te hago eso? Pero loco. Pero, ¿de qué forma? O sea, ¿de qué forma...? Pero... ya me la puta. Es que encima por el ángulo de la cámara y todo, como que no te... Pero me cago en la puta madre. El ángulo de la cámara, el vapor y toda la mierda, como que no te deja ver muy bien cuáles le sale vapor y cuáles no, que estén lejos, ¿no? Por ejemplo, esta sí la pude ver. Hermano, dale, di un puto pasito, no me jodas. Me pongo acá. Acá me pongo acá y acá me muero. Sí, acá me veo muerto. Me tengo que poner la de adelante, creo. A ver, bueno.
O sea, siento que algunas partes, como lo de la cueva de las arañas y eso, ¿no? Por ejemplo, siento que están hechas... La puta madre que lo reparió. Siento que están hechas algunas partes para que sean prueba y error. Me parece, la sensación que me da a mí al menos. Ahora esta. Y ahora esta. Bien, listo. Se pudo, se pudo. Se pudo, se pudo. ¿Te puedo subir a la caja a la derecha? Creo que no. No, mira, no puedo porque no hay nada de qué a lo que agarrarme para subir. No hay nada, ni un barril ni nada, La puerta está atascada. Ah, no, hay uno. Hay uno. Pensé que, bueno, tal vez tengo que ir ahí. Pero no, creo que no. Pensé que tenía que ir a las manivelas y algo, pero... No me gusta ese sonido que son ahí. A ver, ¿a dónde vamos a parar? Esta debía ser la que estaba... Sí, esta era la que estaba cerrada desde el otro lado. Mirá, el shaft 12. Una vagoneta y vías para transportar mineral. Que yo sepa, hoy en día se sigue haciendo igual. Esas cadenas mantienen la vagoneta en su sitio. ¿Qué? Esta pared es nueva, el cemento está casi húmedo, no la pueden haber levantado hace más de una semana. ¿Qué demonios? Sí, ¿no? Carajo. ¿Se imaginan que esto fuera huevos de araña gigante? Ay, por Dios. Bueno, entonces ya vemos... ¡Ay! A ver, buscamos... Igual ando medio perdido. Porque no creo que pueda usar la sierra con las cadenas, pero... Siento que hay algo que no agarré. Que me dejé algo. No sé en dónde. El 13 pide un código y no encontramos un código en ningún lado. O no. O la 13 no fuimos. No, creo que la sección C pedía código, ¿no? Uy, estoy medio perdido, pero... A ver, vamos a intentar ir al 13 a ver qué hay. No, esta es la refinería, la puta madre. Espero que esté abierta, porque si no, no sé. Sé que es muy obvio por lo que vimos que tenemos que... Espero que no sea por donde hayamos ido. Bien, por acá no habíamos venido. Por acá no habíamos venido. Hola, Diker. Gracias, Wall, por esa buena sub también regalada. No me gusta esto. A ver, esas rocas parecen estar sueltas. A lo mejor puedo moverlas, pero lo más probable es que me entierre en vivo, sí.
Sí, no puedo hacer nada ahí. ¿Será que si vienen arañitas? Más de esos túneles, sé lo que significa. A lo mejor será no quedarse aquí por mucho tiempo. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué quiere matarme este lugar? Dice. Tengo que controlarme. Otra vez nos volvimos a quedar encerrados en una cueva llena de telas de araña. No sé si anda por ahí Cebadi todavía. Si todavía no se fue a dormir, tengo más material para sus pesadillas. Ay, puta madre, encima hay huevo por... Pero... ¡No! Padre, me vengo a confesar mis pecados. Le he traicionado a usted y a su secta en estos días de noches eternas, le fui infiel, y le don bits a una furra sexosa que me dio cariño y compañía en las noches. Lamento mi pecado. ¿Cuántos latigazos me tocan? ¡No! Vine directo a los huevos de la araña, la puta madre, no. Gracias por esos bits, señor Dai. No le toca ningún latigazo. Usted es libre de dar los bits donde quiera. No hay castigo, no hay latigazo. Aunque creo que te hubiera gustado los latigazos. Pero no hay látigos. ¡Ay! ¡Tosco! ¡No! Pero... Loco, que las estoy iluminando y me siguen atacando, pero ¿qué carajos? Si supuestamente la linterna hace que se vayan, ¿por qué no se van? Bueno, no les voy a negar, me perdí un poquito y me recagué muriendo. Creo que no era por acá. No era por acá. No era por ahí. No, váyanse. Para atrás. Eso, para atrás. ¿Cuánta batería tengo? Ah, tengo bastante. Bien. Sí, listo. ¿Con qué tapo? Con esto. Agarra. No la agarra, ¿por qué? Y como que está un poquito chiquita eso para tapar algo, ¿no? Montones de taquillas. Puede que haya algo útil dentro o puede que no. Creo que las arañas ya no vienen, así que estamos bien. Carne que no usamos nunca. Mira un casquito. Nota en blanco, ¿en serio? Pero... ¿qué hizo? Ah, me la dejó acá. Es un trozo de papel en blanco salvo por las manchas de suciedad. Las tuberías están secas, todo este lugar está muerto. El agua que se recoge es algo más oscura de lo que debería ser. Guácala. Es un vestuario, debe de haber estado cerca de la entrada principal de la mina. ¿Cuánta gente trabajaba aquí abajo? ¿Cuántos murieron? 24 de febrero de 1972. Escribo esta nota sabiendas de que puede ser mi testamento. Otros 3 mineros y yo hemos estado atrapados bajo la galería principal durante lo que creemos han sido 3 días, pero sin luz solar y el aumento de la deshidratación. Es imposible precisarlo. Lo único que nos mantiene vivos es la esperanza de que haya un equipo de rescate en camino. Al principio estábamos muy animados, pero ahora parece que eso fue hace años.
Renton fue el primero en derrumbarse, en algún momento de la primera noche. Estábamos allí tirados, intentando dormir a pesar de sus lloriqueos y gimoteos, haciendo como que sus problemas no eran los nuestros y que era débil por haberse rendido tan pronto. El hecho es que él estaba viendo la situación de una forma muy realista. Nuestras posibilidades de sobrevivir se reducían cada hora. Desde entonces no ha dicho mucho, pero la desesperación que se apoderó de él parece haberse extendido entre nosotros como un cáncer. Fuimos idiotas por por no hacer caso al capataz, y por ello él pagó con su vida. Cuando empezó a poner cerraduras de seguridad por código en todas las puertas, pensamos que estaba loco. Después de todo, aquí abajo solo estamos nosotros. Así pues, ¿para qué necesitábamos códigos para ir a donde se nos permitía ir? Nos dio todas esas hojas con códigos, nos hizo jurar que las guardaríamos bien. La mía no salió de mi taquilla más de una vez, todavía está allí, es difícil que esté más segura. Le preguntamos de qué nos estaba protegiendo, pero nunca nos lo dijo. Fue un grano en el culo, eso es lo que fue. Tuve que volver hasta la oficina de ese biólogo loco en la sala de minería esta mañana solo para comprobar el código de la sección B. Mirá, dijo lo de la taquilla y... ¿cómo es? Y nosotros agarramos una hoja en blanco, así que debe tener que ver con eso, debe ser eso. Pero está claro que él sabía algo sobre estas minas que nosotros desconocíamos. Algunos de los chicos empezaron a hacer cosas raras. No locuras, solo no normales. Eso no evitó que enviaran a un par a Europa para recibir ayuda psiquiátrica. No los conocía hasta el incidente de hace 3 días. Estábamos en el almacén químico cuando uno de los chicos, que parecía de lo más normal, comenzó a gritar. No era un grito normal, no se me dan bien las palabras. Así que no sé cómo describir los ruidos que hacía. Habrá que conformarse con que no solo eran no eran normales, perdón, la dislexia. Logró hacer daño a un par de chicos y algo de equipo antes de que pudiéramos controlarle. Nada serio, cuando lo soltamos parecía estar bien, perdido pero bien. No sabía dónde estaba, tenía la mirada perdida. Esa mirada la recordaré el resto de mi vida, aunque no viva mucho. Sus pupilas no estaban dilatadas. Parecían ocupar más de lo que era posible, negras y horribles. Entonces se soltó y cogió uno de los paquetes de explosivos de alta potencia. Sabíamos lo que pretendía. Lo vimos en sus ojos. Los que pudieron, huyeron. Pero el tipo ya estaba saltando sobre el capataz. No tomó ninguna oportunidad. 5 de nosotros pudimos salir hacia la galería de salida. Solo 4 sobrevivieron a la explosión. El ascensor se desplomó sobre nosotros y ahora nadie sabe cuántos estamos aquí atrapados. Lo último que vi fueron esos ojos. Parecía como si me estuvieran mirando a mí y solo a mí. Mills Staton. Bueno, tenemos una hoja en blanco que seguramente usaremos para... Uy, pilitas además, nice. Y calmante. No les voy a mentir, me está estresando un poco el sonido de combate, siendo que no estoy en combate. Pero bueno. Unless my friends lie somewhere near you now. A friend indeed is a friend indeed. But a friend that's dead is a poor conversation. May they rest in pieces, ruptured, decomposing pieces. Otro derrumbe, vaya, parece que pudo haber sido una ruta hasta la superficie. Sí, qué casualidad, ¿no? La ruta a la superficie está bloqueada. Está bloqueada, digo. ¿Y qué nos trajimos? Ah, nos trajimos eso, la nota en blanco. O sea, el código, cierto, el código debe de estar acá por lo que leímos. O sea, por favor, paren con el sonido ese. Dijo, había dicho en el laboratorio, había dicho, ¿no? A ver, otra vez el gusano ese. A ver, acá, a ver, qué decir lo del código.
Ve, dice, tuve que volver hasta la oficina de ese biólogo loco en la sala de minería esta mañana, solo para comprobar el código de la sección B. Que nos falta una herramienta para lo de las cadenas, que no sé dónde estará. Y nos falta ese código, que es para la sección C. ¿Qué me dice, señor Rango? Fíjate la hoja de papel en el agua sucia. Ah, voy a probar. No, me has olvidado del... Me has olvidado del agua sucia, ¿eh? Puede ser, ¿eh? No. Tengo que empezar a pensar con lucidez, me dijo. Este vestuario está en peor estado que el resto de las instalaciones. Lo que quiera que destrozase este lugar debió de comenzar cerca. Bueno, tenemos la hoja, pero nos falta el lugar donde verlo. Bueno, había dicho algo del laboratorio del biólogo o algo así, una cosa así, así que... Vamos a ver si lo encontramos. A ver... A ver, ¿acá qué hay? Nada, la nada misma. Bueno. Estoy medio... medio perdirijillo. Siento que me habré dejado... Me habré dejado una herramienta en algún lado, seguramente. Y no la vi, muy seguramente. Es que no sé. En el almacén de herramientas agarramos la sierra, no agarramos nada más. O me habré dejado otra herramienta. A ver. Acá. ¡Ah! No puedo estar tan miope, loco. No te puedo creer. ¿Cómo no la vi? No, por Dios. Ay, bueno, no pasa nada. Ya la tenemos, ya podemos avanzar. No pasó nada. Me era en el... Sí, en el Shaft 13. Por Dios. Tecas 12 Wolf. Gracias por ese pedo, buen señor Wolf. Se agradece por la donación. Muchas gracias de corazón. Por Dios. Me vine para cualquier lado. Era en el Shaft 12, no en el 3. De acá es donde acabo de venir. Bueno, vamos. Me quedé trabado porque no había visto la herramienta, pero ya la tenemos. Así que vamos a hacer progresos. Y ya.
Ahora sí. Vamos. Cizalla. ¡Listo! Bien. Mierda fue ese ruido. Menos mal que los enemigos no respawnean como en la colina silenciosa 2 difícil para PC, dice Sebade. Sí, menos mal. Menos mal. Otra vez los susurros. Montones de libros. Hay una mezcla de material de referencia industrial y delirios. Delirios. No, delirio es lo que me está dando a mí. Y diario científico. Por Dios. No, mirá esta mierda. Es un gusano como el que vimos, pero versión mini, en sus inicios. Cientos de recortes de periódicos, todos relacionados con la ciencia biomédica, la fauna local o estudios de campo. Un bisturí. ¿Será que acá, en la lámpara esta, podemos verlo de... A ver. Lo que veo... ¿No me deja usarlo acá? A ver, 4. No. Hay un montón de dibujos y números en la pizarra, todos relacionados con una especie grande de anélido. Un microscopio de los años 60, funcional para propósitos de investigación, pero hemos avanzado mucho desde que eran algo común. Periódico viejo. ¿No lo puedo leer? Copenhagen Post, viernes 25 de diciembre, de 1970. Extinta la superstición, la mina de la muerte aún perdura, dice. Un trabajador de la mina de hierro noroeste en Groenlandia ha desaparecido y ha sido dado por presuntamente muerto. Desde la medianoche pasada, los lugareños se temen alguna jugarreta. La minería es hoy la mayor industria de Groenlandia. Con 16 años de edad, la mina de hierro noroeste es una parte relativamente nueva de un complejo más grande, que también incluye una operación principal y está construida sobre una mina más antigua, convertida posteriormente en un búnker militar y finalmente cerrada en 1952. La mina de hierro mantiene su excelente historial de trabajo a pesar de la reciente desaparición de un trabajador no identificado. Hemos descubierto que el hombre en cuestión era un joven trabajador que vino del continente europeo, posiblemente de Dinamarca, y las autoridades a ambos lados del estrecho están intentando contactar con cualquier familiar que haya podido dejar atrás. El hombre desapareció hace 10 días y el capataz de la mina ha ejercido su poder para declararlo presuntamente muerto. Esta decisión, nos han dicho, no se ha tomado a la ligera. Se llevó a cabo una búsqueda completa en la mina sin resultado y sin el equipo o transporte apropiados el hombre no podría sobrevivir en la superficie. Aunque las supersticiones han perdido popularidad en Groenlandia durante los últimos años, algunos lugareños todavía afirman que la propia tierra está maldita. Este mismo periódico realizó un informe hace ya casi 40 años en los que analizaba una alta tasa de automoriciones en la zona, pero las pruebas que se encontraron entonces resultaron ser poco concluyentes. Lais Jensen. Creo que era Lais Jensen. Bueno, más Deep Lore, algunas notas médicas. Parece que las han revuelto hace poco. Montones de libros. Uy. Está bastante descolorida, pero parece un primer plano de una especie de anhelio. ¿Sí? El gusano que vimos ahí, acá está en primer plano. Bastante asqueroso. A ver, voy a interactuar con esto. Un cómplice, un hombre sin nombre. Es él quien abre el portal al infierno. Tiene una sonrisa en el rostro, sin duda es terrible. Contempla a los hombres marchitarse y se gira. Pero padre sigue mirando. Hay algo vital en su mano. Toma agua, Ramiro. Voy. Soy yo. Estoy dentro de esa caja. Y fuera. No puedo ordenar mis pensamientos. No, cada vez está quedando más loquito por interactuar con estos artefactos raros, llenos de susurros y mierdas. Puede que nunca me acostumbre a esto, dice. La puerta está cerrada, parece que hay algo atascado en la cerradura. ¡Oh! Ya.
Sí, la típica. La típica, como, a ver, quien se haya jugado aventuras gráficas y mierdas así, point and click o no tanto, esta cosa de poner la cosita abajo para agarrar la llave, la típica. La típica, aunque bueno, si no hay espacio suficiente, vas a tirar el diario y va a quedar la llave guardada del otro lado, ¿viste? Si no hay suficiente espacio. Pero bueno, ponele que siempre funciona. Ponele. ¿Y qué puedo hacer para empujar la llave? ¿Esto? ¿La escoba? No. ¿El destornillador? Ah, sí, mirá. Bien. Bien. Ahí está, mirá. Llave de metal. Facilito. Ahí. Por los escombros diría que hace no mucho algo enorme entró en la habitación. Hay sangre y babas por todas partes. No, mira los bichos esto. Cuánta muerte y enfermedad hay aquí abajo. Supongo que lo de las babosas será algo inevitable. Qué puto asco estos bichos. While you have those delicate, melt-in-your-mouth mousy morsels, there are places you should not go, for fear of death. The Reaper lives here, just like you and I. And just like you and I, he must ingest the living flesh of those less fortunate than him. El segador le dice. A gusanos gigantes, supongo. Even on your holidays, because it is dark and evil place that I've been. When the darkness has overwhelmed my small decaying mind, some bad things have flowed from my mind and through my pen. The brilliant blue ink itself seemed to turn to blood into my grace. And by the way, should you turn peckish, red is at its finest sautéed with a little engine oil. Bueno. Está bien, Red. Está bien. Profesor, estos son los diarios biomédicos del doctor J. Pettirs, o no sé, no veo bien. Doctor licenciado en ciencias. Completado el 30 de marzo de 1969 y 1 de enero de 1972 en la estación de investigación noroccidental, en la mina de hierro noroccidental. Con el permiso de Delta Mining Corp, copia de extractos seleccionados, dejados a disposición del capataz de la mina. Sujeto de estudio, Genus Riacopila. Bueno, nombre común, gusano de roca gris. Eso me gusta más. Objetivo, investigar la presencia normal de frigáneas en las rocas de Groenlandia. Método, toma de muestras, si se pueden identificar correctamente. Serie de pruebas estándar, observación y disección. Notas personales. Tras la llegada a la instalación minera quedé asombrado de inmediato por el enorme volumen de fauna que vive aquí abajo, a pesar de las condiciones. En general, uno podría pensar que las especies cuyo hábitat natural supera cierta profundidad encontrarían la intrusión de actividad humana demasiado peligrosa como para quedarse, pero en este caso casi parece lo contrario. Es curioso cómo ciertas zonas de la mina parecen carecer de toda vida y otras más profundas están a rebosar. Si la situación lo permite, me gustaría tener la oportunidad de dedicarle más tiempo al estudio de estos organismos. Sin embargo, el propósito de mi estadía aquí debería seguir siendo el Genus Riacopila. Al fin algo donde escribir. Mírame utilizando estas páginas para garabatear lo que me viene a la cabeza. De todas formas, ¿qué es esto? Una especie de estudio de investigación, da igual. Es papel. Al fin puedo escribir lo que ha estado pasando aquí abajo durante, supongo que ya habrá pasado un año. Ahora debemos estar a finales de 2001. Me pregunto cuándo fue Navidad. Da igual, estoy demasiado cansado como para escribir ahora. Descansaré un poco primero. Muestras tomadas. El proceso de recolección ha sido mucho más fácil de lo que esperaba. La preparación del entorno artificial para el gusano de roca se realizó sin problemas. Y los especímenes son tan abundantes que era más difícil mantenerlos fuera que mantenerlos dentro. Todos tienen un tamaño saludable y quizá incluso mayor del registrado, y solo puedo asumir que se debe a la ausencia de depredadores naturales aquí abajo. Los especímenes son los siguientes: 3 adultos en el hábitat artificial, 2 larvas infantiles muertas. Llevo aquí abajo ya 2 días con la intención de escribirlo todo hasta el día de hoy, pero estaba demasiado ocupado asegurando la zona. He usado parte de los suministros del viejo sistema de minería para encerrarme aquí dentro. Parece un lugar tan seguro como cualquiera, así que esas cosas deberían estar fuera al menos un tiempo. Para ese fin parece que he tenido mucha suerte con acabar aquí. Toda esta vieja instalación es como algo que me ha estado persiguiendo desde que escapé del refugio hace 4 días. No me malinterpretes, después de lo que... ¿Cómo? Después de lo que después... ¿Se va de?
Hay que tomar nota acá, ¿eh? Después de lo que me hicieron allí, prefiero enfrentarme a cualquier otra cosa. Y después de casi un año luchando por nuestras vidas, no teníamos ninguna posibilidad. No sé cuántos quedarán dentro. Pero esto está bien. Puede que estas notas contengan alguna forma de luchar contra las cosas, los gusanos de roca que me han seguido hasta aquí. No sé cómo sabían que iba a venir o cómo lograron seguirme en la oscuridad, pero quizá ahora logre saberlo. He encontrado algunos recortes periodísticos viejos, supongo que se referirán a esta mina. No sabía que era tan antigua y grande. Ahora veo por qué construyeron la instalación aquí en primer lugar. Hay un montón de historia enterrada. Pero me preocupa, depositamos todas nuestras esperanzas de rescate en uno de los científicos que escaparon al comienzo de todo. Salió casi cuando comenzó el caos, así que creímos que podía haberlo logrado y traer ayuda. Pero quizá nuestros destinos sean los mismos. Debo registrar lo que ha pasado, darle al mundo las respuestas que necesita para que no caiga presa de lo que ha sido liberado aquí abajo. Pero primero debo ocuparme de mí mismo, encontrar una forma de salir de aquí y descubrir cómo matar esas cosas gusano. Observaciones. Las criaturas son sin duda mucho más grandes de lo que se había registrado con anterioridad. Los jóvenes parecen seguir creciendo mucho más allá de sus límites naturales, aunque los adultos ya han muerto. Observaré con interés el ciclo vital de esta subespecie tan particular. Los gusanos parecen tener 3 sentidos. Como ya habrá constatado en investigaciones anteriores, gusto, olfato y un sentido del tacto extremadamente sensible, lo que les permite detectar vibraciones en la roca de la misma forma que el ojo humano siente los rayos de luz y los procesa en imágenes espaciales, dice ahí. Bueno. Su presa natural son insectos más pequeños que ellos, y que el cielo ayude a estos insectos, porque el gusano es un asesino eficaz y brutal. Está equivocado, no tiene sentido del olfato. Hoy he intentado distraerlos con un brebaje que encontré tirado y no ha servido de nada. Sin embargo, parece que detectan el movimiento mediante vibraciones, lo que explicaría por qué pueden ver en la oscuridad. Maldita sea, casi no hay forma de escapar de ellos aquí abajo. Ahora estoy en su territorio. O sea, no huelen, no ven. Te detectan por las vibraciones, o sea, por el movimiento. No, qué hijos de puta. No te puedes escapar ni en pedo, entonces. La esperanza de vida es de 3 días y contando. Todavía puedo oírlos fuera del muro. Como precaución extra me he encerrado en una zona de estudio más pequeña, conectada con la habitación principal del laboratorio. Si atraviesan esa pared, dudo que esta puerta los detenga, pero es mejor que nada. Bueno, casi. Conclusiones. Esta subespecie de genus Rhiacopila es altamente adaptable para su entorno. Si se libera sobre la superficie, parece probable que destruiría rápidamente a la población existente de gusanos de roca, y poco después la población crecería hasta un tamaño que superaría con creces sus propios suministros de alimento. Dado su actual incremento en el tamaño y esperanza de vida debido a condiciones desconocidas, sostengo la hipótesis de que si se los deja en tales condiciones durante un periodo de tiempo razonable, quizá 3 o 4 mil años, casi nada, más o menos el descanso que me tomé desde que el internet se me fue a la mierda y pasó el stream del Nier, podrían crecer otros 10 centímetros, llegando a medir casi 30 de largo. Sin embargo, si estas condiciones cambian o aumentan, la evolución física podría tener lugar incluso más rápido. Hoy es el 5.º día y juro que han empezado a rodear mi posición. No puedo saber si han cruzado el muro que construí o no, pero estoy seguro de que han entrado en las zonas que rodean a esta habitación. El futuro pinta muy negro. He intentado registrar aquí los sucesos del año pasado, con la esperanza de que quizás lo que sucedió pudiera contenerse o alejarse. Ahora me doy cuenta de que podría escribir todo lo que quisiera. Nadie va a llegar hasta aquí abajo y leerlo. Entonces, ¿por qué escribo esto ahora? Buena pregunta. No tengo respuesta. Todo lo que sé es que me quitaré la vida en lugar de morir en las fauces de esos monstruos horribles. He hecho un nudo corredizo. Estos monstruos podrán alimentarse de mi cadáver, pero no me quitarán la vida. ¡No! ¡No! Todas estas taquillas están dañadas. Aquí debe haber pasado algo violento. Bueno. Así que el señor entonces hizo la automorición. Y los gusanos después vinieron, se llevaron el cuerpo y se lo recagaron comiendo, a lo que veo, ¿no? No voy a mentir, el sonido me asustó un poco. No les voy a mentir, el sonido me asustó un poquito. Me cagué un poquito.
Bueno, gracias señor Wolf, primero que nada por esas buenas subregaladas. Se agradece. Hola señor Jonue. Es un hábitat artificial. Esas cosas parecen llevar muertas mucho tiempo. Creo que sé cómo se sentían. Incapaces de salir. Como yo ahora, sí. Carajos. Hay garabatos por todas partes. Deben estar escritos con tinta ultravioleta. Sin duda producto de una mente trastornada. Pero ¿la de quién? Y además... tenemos... Sí, ya entendí. Por eso la nota decía que el tipo tenía que venir con su hoja que estaba en el locker hasta acá al laboratorio. Porque es la hoja que nos dio... Esta, la nota en blanco. Ahí está. Ah, con la luz ultravioleta está apareciendo algo de texto en el trozo de papel en blanco. En la nota pone contraseña del almacén 1371. Sí, se lo cagaron comiendo al final. Solo hay una criatura de sangre verde lo bastante grande como para perder toda esta sangre y no veo lagartos por aquí. Ajá. Bueno, ahora tenemos el código para una puerta que está bastante atrás, así que podemos proseguir. Acabo de volver tras un rachillo. Hola de nuevo, señor Carcasus, bienvenido nuevamente. A ver, nos toca ir ahora a la sección C. Y creo que es el último... ¿Cómo es? Es la última puerta de esta zona ya, Dejar en claro, Ramiro, la tinta ultravioleta no es de 1970. No es de 1970, quien sea que lo haya escrito es reciente. Sí, no, ni idea, pero sí han dado a entender, Carcasus, que han habido como varias instalaciones acá, que se ha construido una por sobre la otra, o por debajo de la otra, algo así. Por eso vemos como que hay notas de distintas épocas. Porque han habido distintos grupos acá que han venido y han excavado. Bien. 1371. Listo. No puede ser. No puede ser. No. Otra subzona. No, por favor. Escuché el perro. No jodas. A ver, ¿dónde estamos? Estamos acá. Sección B. Chemical Storage. Incinerador. Ay, puta madre. Sección B. Lake Utucao. Mirá, el lago Utucao. Really, the hunger is becoming rather uncomfortable here. How far away Vamos a ir are al you? lago, You cannot be far. I am held captive by a wall of stone in the northeast of the mine. As in any drama, there are many roles to be played. You must act the scientist in mixing potions, act the renegade in plots of destruction. On your travels for the tools with which you will fashion my rescue, you may discover the place of my last meal. Be careful. The shiny, solid floor of water is not as solid as it seems. Poor Red was almost swallowed whole. The two foolsy men who plummeted into my domain have long since departed, though not I expect from whence they came. I ate ravenously of biped meat that day, but Red promises feasting only began when the man became pungent, when the stench of life had gone, and only the sweet aroma of decay remained. Puto perro. Que descanses, Horus. Gracias por haber estado. Que sueñes con los angelitos, puto perro de mierda. A ver si puedo matarlo. Vení por acá, vení por acá, vení por acá, vení por acá, vení por acá. Pues si no me agarra ahora, me va a agarrar después. ¡Vamos, pita! ¡Está rico, pita! ¡Está rico, pita! Es que me encanta la animación que tiene cuando se levanta. ¿What? ¿Cómo quedó? Quedó todo tiesito. A ver. El lago está por acá abajo. Oh, mira, una trampita para los perros. Miren, se puede ver la línea que divide una textura de la otra.
Ah, bueno. Al fin, algo más nuevo que yo. Quizá esta mochila me ayude a descubrir qué ha pasado aquí abajo. Inútil. Bueno, no del todo. Hay una vieja bengala y un calmante. Una nota ensangrentada. Testamento de Joe Freeman. Ah, bueno, mirá el apellido. Esa Half-Life referencia. Freeman. Joe Freeman. Querría dejarle todas mis posesiones personales a mi hermana May, sabiendo que ella los repartirá acertadamente. Siempre solíamos decir que es mejor morir joven que no llegar a vivir la vida. Supongo que vamos a conseguir nuestro deseo. Sé lo suficiente sobre supervivencia como para darme cuenta de que no voy a sobrevivir mucho más tiempo. John O, mi compañero, no lo sé. Mi pierna izquierda está rota por 3 sitios y sospecho que me pudo haber destrozado el hueso pélvico. Hace 3 horas tras establecer el campamento, John O salió en busca de algo de madera útil para el fuego. Cuando volvió estaba muy alterado. No sabía qué bicho le había picado, pero de todas formas le seguí la corriente. Debería haber reconocido los síntomas, poco después empeoró. Saltó sobre mí cuando me di la vuelta, enterrando mi cara en la nieve intentando asfixiarme. No sé qué había encontrado en el hielo para que se hubiera enfurecido tanto. Por suerte para mí, el suelo de la cueva cedió y caímos. Caí sobre el hielo y corrí desesperado en busca de terreno más sólido. Más sólido. Me recorría la adrenalina, no notaba el dolor, solo sabía que si iba a morir no quería hacerlo en el agua helada. Cuando caes a un lago helado, no solo te ahogas y te congelas hasta morir, todo tu cuerpo se agarrota por el frío, todos tus instintos te gritan que nades, pero tu cuerpo no te deja. Te vas hundiendo gradualmente bajo la superficie porque exhalaste tu último aliento cuando caíste, pero entonces no te ahogas. Tu cuerpo lo apaga todo, sobrevive con las fuerzas que te quedan. Puedes durar hasta 1 hora flotando ahí, muriendo lentamente. Lentamente. Así que ahora estoy aquí. Mi impermeable empapado me está congelando en el sitio. Yo en un lado del lago, John O atrapado en el otro. Estoy preocupado por él. Por lo que veo desde este lado tiene el brazo dislocado, el omóplato fracturado y la muñeca rota. No puedo escuchar nada de lo que dice, pero parece que murmura para sus adentros todo el rato, probando el hielo con una palanca de su mochila. No sé cómo puede soportar el dolor ni de dónde saca fuerzas, pero algo raro le ha pasado. Por suerte para mí no puede cruzar el hielo, cedería bajo su peso. La única forma de cruzar sería distribuyendo tu peso de forma uniforme con el hielo en reposo. Y parece que tiene demasiada prisa como para hacer eso. Ahora mismo hay un montón de medicamentos en mi cuerpo. Tengo otro bote de calmantes. Más que suficiente para acabar el trabajo. Siempre he dicho que prefería morir forzando los límites que dejarme llevar en un sueño. Supongo que en el fondo no lo decía en serio. Prefiero marcharme tranquilamente que morir de frío desangrándome. Y pobrecito, ya no tuvo opción. Tristemente. Uy, mirá qué lindo. Un cobertizo abandonado. ¿Quién sabe lo viejo que es? ¿O quién lo usó por primera vez? Es como si dentro del artefacto hubiera una copia de mí, excepto que es más de una y no todas son buenas. Uy. Escucho susurros. Parece sólido, pero no tanto como debería. No voy a cruzar eso deprisa. Bueno. Bueno. Voy a probar por el otro lado. Y me parece que no. ¡Una pared invisible! ¡Uy, por Dios! No me dejaba trepar por la piedrita, ¿eh? Veo la línea, la veo, mirá. Lo gracioso es que no sé qué es lo que vengo a buscar acá. Bueno, estaba el John O, creo que era su compañero, ¿no? Amigo, ¿qué pasa? ¿No te querés mojar los pies? No, la pesadilla no está que te imaginé. ¿Qué es
Sí, tranquilamente. ¡Uy, mirá! No tengo suficiente fuerza para arrancar la palanca de su mano congelada. ¿Qué puedo usar? ¿El pico? No, ¿el martillo? No, ¿la sierra? ¿Será que le voy a cortar el brazo? No. ¡Sí! ¡No! Le corté la mano. Palanca. Probablemente sea útil si caminas por la tundra. Hay un nombre grabado en el metal. Freeman. Ah, bueno, por si quedaba dudas de la referencia. La palanca tiene inscripto el nombre Freeman. Ah, bueno. ¿Qué hacer acá o puedo volver por donde vinimos? Porque ya la verdad que no quiero ir por otro camino. Bueno. Te fuiste con Freeman. Sí, me fui con Freeman. Vamos a ir por el bordecito. Yo digo que no es buena idea intentar saltar a través de estas cosas. A través de ese hielo. Me da intriga si hay algo en esa islita, pero seguramente no va a haber nada y me voy a morir de nuevo por ir ahí, así que no lo voy a intentar. Entonces tenemos la palanca y nos toca ir a los otros lugarcitos. A ver, el lago Utucao ya está. Falta el almacén, sí, el almacén de química. O el almacén de químicos. La sección B, esa puerta supongo que será para ir un lugar por el que ya venimos. El incinerador. Ahora vamos al almacén. Nada, para acá no. Especie de depósito. En medio de la islita está el truco para pasarte Dark Fire. Me tiro pero de cabeza. ¿Te imaginas que te toca una criatura Half-Life congelada? Sí, sería ya la referencia suprema eso. Ay no, los putos perros otra vez, no me jodas. Bien. No, sigue vivo, sigue vivo. Ay, ya está. Ya pasó. No, Wertree, ¿qué pones carita triste? Es un perro zombie monstruo, no tiene sentimientos. ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Explota, dale! ¡Explota! ¡Eso! Sigue vivo, Loco, no me dejaba pasar. A ver, ¿qué nos encontramos acá? Me gusta para nada cómo se ve este pasillo, ¿eh? La verdad. Ay, puta madre. No. Tengo que sellar esa puerta. ¡Ahí viene el gusanote! ¡No! ¡No! Esto es más ácido. ¡No, que no te consigo! Hermano, esto esto está hecho para que sea ensayo y error, no me jodas.
favor. Por favor. No, ¿qué mierda es esto? No, 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 no. Uf. ¿Qué hice? Parece que este poste apenas puede sostener el techo. Ay. No, pero... Me asusté encima. Vamos, 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 ya no lo voy a esperar, no lo voy a esperar. Dale, 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 dale. Ahí está. Ay, por Dios. Oh, my brain can barely imagine the feats of action men like Ay, you. gracias, Wall, por esos beats. Toma agua, Ramiro, voy. I am waiting so close now for you to blow down the walls of my earthbound prison cell and release me from this mortal coil. Con toda esa mierda, super contrarreloj y ahora de chill girando la manivela, ¿viste? Señor, está loquito. Sí, está loquito de hace rato, pero cada vez está peor. Ah, Ramiro, renle tus respetos a Shail Hulud. Producto químico. Producto químico. Ten cuidado, dice. Frágil, dice. ¿Dice frágil? Sí, frágil. No me tientes, tanquecito, que me da ganas de pegarte. ¿Tiene algo? ¿Alguna llave escondida? No. Este puzzle ni siquiera me acuerdo, así que seguramente si lo hice con ¿cuánto? 12, 13 años, uff, normal, mira, me habrá explotado el cerebro de haber pasado por el culo. Ah. Oh, bengalas que no uso nunca. Yay. Y una nota, seguramente explicándonos lo que vamos a tener que hacer. Uy, ¿esto? Mira, qué lástima que no me deja inspeccionarlo. Pensé que había algo. Uy, ¿dónde me metí? Ah, la otra puerta. Cierto que habían dos puertas para el almacén. Sí, sí, sí. A ver. Si no vuelvo a ver otra de estas cosas, no sé. No me gustan. Pero al mismo tiempo sé que cada vez que me acerco a ellas dejo una parte de mí atrás. ¿No puedo pasar de ellas? Se pregunta. 1 magnesio, 2 calcio, 3 bario, 4 cloruro, 5 fósforo, 6 sodio. Si he contado bien, tengo los 6 productos químicos, dice. No lo olvides, basta administrar dopamina chamuscada frecuentemente extendida. ¿Eh? Basta administrar dopamina chamuscada frecuentemente. Dicen. Ah, no tenía sentido la frase, dije, tan mal traducido no puede estar, ¿viste? Digo todas las palabras con mayúsculas, ya entendí, ya entendí. Tardé un ratito, pero ya entendí. Eso al menos entendí. Ah, acá en la descripción está puesto. Bien, 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 bien. Sí, ahora la pregunta es... ¿Qué hago? ¿Qué con todo eso? ¿Simplemente lo mezclo y ya está? No, debo tener que ir a algún lado, ¿cierto? Hacer esa mezcla. O sea, acá lo encontramos y la mezcla la deberemos de hacer seguramente en otro lado. A ver. Vamos a ver. O sea, acá está el almacén de químicos. Ya tenemos eso. A ver. ¿Será que es en el incinerador?
¿O es en la otra puerta de la sección B? Uf, que no sé, puede que me deje algo, ¿eh? No, creo que no me dejé nada acá. Me parece. No. No. Vamos a ir al incinerador. No, no puedes pasar de ella, dice Sebadi. Está subordinado a los oscuros deseos de Ramcom. ¿Cómo? A mis pensamientos intrusivos. Mis oscuros deseos. Incinerador. Bueno. Vamos para el incinerador. No soy lo bastante fuerte como para usar las manos. Necesito una herramienta para forzarla. Tenemos la palanca del mismísimo Gordon Freeman. Así que vamos a usarla. No me la esperaba. No me la esperaba porque tuvo un rato calmado, Wolf. No me la esperaba. Pensé que ya no tenía bits. Gracias, Wolf, por esos bits. Muchas gracias, buen señor Jeque Árabe. Se agradece mucho. Ramiro, todos los días. No soy lo bastante fuerte para usar las manos. Ah, gracias, Jarito. Sí, gracias. Sos un amor. Siempre con comentarios tan bonitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Where are you, my shiny knight? Have you really made it this far? Mi príncipe azul lo tradujeron. Yet the pot never boils. I remain trapped in my den of iniquity. Perhaps the gods have toyed with me once more. Sentence me to yet more years in this place of eternal nightlight. Pobrecito. Now, maybe my ill advice has ended you. Have you rung death's doorbell? Please don't leave poor Red all alone once more, like all the others. Tranquilo, yo te voy a salvar, Red. Este pasaje hace mucho que se desplomó, pero Red o alguien ha cubierto los huecos con tablones de madera. No, mirá lo que es esto. Esta debe de ser la cueva en la que está atrapado Red. Necesito alguna forma de demolerla rápido. Tal vez pueda obtener algunas pistas en el libro de explosivos. Cierto que tenemos... ¡Ay! Cierto que tenemos el librito de explosivos. Va, el librito, la nota de explosivos. No saben qué mal. Eso me lo speedruneé porque tenía miedo de caerme a la mierda. Bueno, pero putete, ¿por qué lees los comentarios difamatorios sin destacar? Luego dejo algo bonito y te lo salté. Y bueno, mala suerte. Para mí encima, porque era algo bonito, ¿viste? Esta habitación me vendrá bien para mezclar la poción con el libro de explosivos. Uy, ¿una mecha? El desagüe está obstruido con una amalgama de lodo químico. Quizá podría usar este quemador para hacer una bomba química improvisada, si tuviera los materiales químicos adecuados. Un recipiente de cristal, bien. Estanterías vacías. Vasos de precipitados de cristal. A ver. Llegó el momento Walter White. A ver. Tenemos que craftear un explosivo. Vamos a ver. Notas. Libro de explosivos. Ajá. Mecha de fósforo negro. Cuerda, pólvora negra. Aparte de... No, ya la mecha ya la tenemos. Dinamita, no. Esto, el TNT tampoco. Debe ser la mezcla de Armstrong, debe ser, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Seguramente. A ver, material necesario: fósforo rojo y bario. Esta mezcla debe realizarse con cuidado y lentamente para minimizar el riesgo. El azufre puede sustituir parte o todo el bario para reducir levemente su sensibilidad. Ajá. El azufre puede sustituir
parte o todo el bario. O sea, pide fósforo rojo y bario. A ver, ¿qué más? Notas sobre química. Puta madre, ¿qué hice? Bario A, D, C. No sé si lo otro que leí tiene que ver. Me parece que es esto solamente lo que tengo que hacer. Penumbras de la desarrolladora Amnesia. Sí, hola Axel. Mira, justo llegaste. Axel Armstrong llegó justo cuando acabamos de leer el explosivo llamado Mezcla de Armstrong. Ah, bueno. Ese timing. Sí, es de lo mismo. Es de Frictional Games. Es el primer juego que hicieron este. El Penumbra Overture. Va, todos los Penumbras lo hicieron ellos. Pero sí. Bueno, entonces. Sería entonces, ¿no? Bario por la B. La A no sé de qué carajo es. Sería azufre, ¿no? Porque decía que se podía... No, pará. Uy, estoy refumado. Pará, no entiendo nada. Etiquetado con A, sí, pero no... No sé, había probado hacer la mezcla, pero no entiendo muy bien lo que leí antes comparado con esto. Bueno. A ver. Entonces, la BADC. A ver. B. ¿Cómo? Ah, suministro gas. Me cago en la puta madre. El quemador no tiene gas. Ah, ¿cómo? Ah, no lo encendí. Bueno, una tubería aislada. Sí, ya está. Ahora sí hay gas. Hola, ¿cómo estás? Hola. Espera que quiero leer. Hola, Ayrton. Bienvenido. Bienvenido, buen señor. Buen sábado. ¿Cómo va la vida? Ahí está. Y ya me olvidé de lo que había leído. B-A-D-C-F-E. B. Bueno, está bien. No era así, no sé, entendí mal esto, parece. A ver. Calcio, bario y fósforo. A ver. B de bario. ¿Y F de fósforo? No. Ah, ya, creo que ya. A ver, creo que estoy entendiendo. Dependiendo. Ah, acá me va mostrando el orden. Sí, ya entendí. Se me confundieron las letras porque las letras son muy parecidas a las iniciales de esto. Entonces me... Sí, me mareé un poquito, pero bueno. Lo entendí distinto al puzzle, le di otra interpretación. Entonces sería... Magnesio. Sería magnesio. Para magnesio. A sería calcio. B sería... O sea, la D sería bario. Sería bario. Y la F sería fósforo. O sea, tendría que poner la D y la F. La D y la F. A ver. La D y la F. Sí, ahí está, loco. Sí, pasa que te podés darle una interpretación distinta a lo que estás viendo y te podés enredar, y si no te abrís a verlo de otra manera, podés estar atascado como seguramente habré estado atascado la primera vez que lo jugué. Bueno, acá tenemos el explosivo bastante potente. Ay, no me puedo contener, necesito ver si pasa. No, sí funciona. Necesitaba hacerlo. Los pensamientos intrusivos ganaron. La muerte es la incógnita definitiva. No lo pude evitar. Y bueno, más potente que yo, loco. No pude. ¿Qué quieren que les diga? Porque... Y ganan. A veces los pensamientos intrusivos ganan. Y no pude evitar... ¿What?
por favor, dale. En serio, ya paremos. Paremos un poco, en serio. Fue agarrarlo y que explote el carajo, por favor. Por favor. Please. Calmados. Calmados. ¿Es esto Vietnam? Hola, Salor Yasuo, ¿cómo estás? Vamos con cuidado. Estamos el contador de... No, lo puse en el Silent Hill 2, terminé tan tilteado que me olvidé de actualizarlo. Hubieron como 10 muertes que no actualicé. Hoy creo que lo publico, el Let's Play del Silent Hill 2. Así que si alguien tiene el tiempo de sobra de contar las muertes que no puse, sería un héroe. Bien, ahí está. Ahora la mecha. Listo, y ahora lo encendemos. Y nos vamos al carajo. Porque no me quiero morir otra vez. Bien. Ahora salvar a Red. Otro 88. Como no podía ser de otra manera, gente. Otro 88 en nuestra cara. Ramiro, el Silent Hill 2 lo tienes para descargar, es que lo quiero jugar por primera vez. Mirá, te recomiendo, podés buscar este Silent Hill 2, escribís Abandonware, así, Abandon W-A-R-E, Abandonware sería, y de ahí te lo podés bajar. Lo puedes bajar. Yo te recomendaría que le metas la... Que te metas a... Después de descargártelo, que te busques la Enhanced Edition, que te la descargues. Te recomendaría mucho. Y más te recomendaría que no lo juegues en difícil, porque está rota la dificultad en PC. Muy rota. Si lo querés jugar en difícil, que lo juegues en Play. Te recomendaría. No hay forma, necesito algo para abrirla haciendo palanca. Tenemos una palanca justamente para eso. Dice, esta puerta es diferente, más nueva que todas las demás. Aquí debe ser donde me ha estado guiando Red todo este tiempo. Sí, mirá, esta puerta se ve bastante nueva, bastante más moderna que las demás. Pero bueno, señor Armstrong, eso es lo que yo le recomendaría. Jugarlo con el mod ese de la Enhanced Edition, que lo mejora muchísimo gráficamente. Y arregla muchos bugs del juego, de la versión de PC. Pero no lo juegues en difícil porque está bastante caquito. Good evening. You actually came. There is much that should leave my throat box now, but words elude me. You came, you are so pretty, but I have been bad. The underworld already beckons me, so I suppose one further misdemeanor will change little. It is false pretension, and not guiding light with which I have led you here. I cannot give you the answers you want. You may wish to find what it is you seek, but that is a fiction. You cannot know what it is you sought through the vast leaden doorway, or else you would seek anything else in the world. No, the key stays with me, in here. So the life that has led me, horrible as it may be, is better still than the life that waits for you, hungry behind those doors. As replacements go, you shall be admirably abnormal. But you must wonder why this metal burning chamber is talking to you and the voice you knew only as Red. For it is I. Por Dios, se metió adentro del incinerador. You see, I have waited for this day so many years. They won't let me die. They have parts of my head are not my own, and I cannot take my life. It is against the rules. Please, the pain has gone on for so long. All I wanted was a friend, but now the time for chit-chats and marshmallows by the fire is ended, and I hope that soon so shall my life. I have knocked on the death's door for so Básicamente me está pidiendo que lo mate. Let him invite me in for tea. Me está pidiendo que lo mate. Y encima hay cruces acá de madera. Mirá. Hay una textura bugueada. Cruces de madera en toda la habitación. No, Red. Todo esto para encontrarte y querés que te mate al final. Cosas de aspecto desagradable. Parecen ganchos para la carne. Indicadores de combustión, medida de temperatura, humedad y flujo de gas, entre otros.
¿Por qué querría Red que lo matase? ¿Por qué así? ¿Qué puedo hacer? Es que encima tiene la llave. Tiene la llave que necesito. Red, pero puta madre. Encima no tenemos... No tenemos opción. No hay otra cosa. No hay otra cosa, así que... No queda otra. Ramiro, quemame con tu pasión. No, ¿qué dice Janine? Ignición. Lo lamento, Red. Pero no puedo no hacerlo. Es el objetivo. Es canon. Lo lamento, Red. No. 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 Por Dios. Yo, Red, lo siento mucho. Sea lo que sea que te pasara aquí abajo, ya ha terminado. Además habló como de que habían... Como si hubieran personas metido en su cabeza o algo así. Que casualmente es lo que nuestro prota está como sintiendo cuando toca esos ítems medio raros, ¿no? Esas... ¿Cómo es? Esos artefactos raros. O sea... Él habrá vivido lo que nosotros empezamos a sentir, eso como de que había algo más, como que éramos parte, que había más cosas, pero potenciado mucho más. Cenizas, eso es todo lo que queda de mi único amigo aquí abajo. Llave de Red. Requiescat Timpache, my friend. Y tenemos la llave. Llave de Red. La llave de Red la llave que Red me intentaba ocultar. ¿Estaba intentando esconder algo o realmente intentaba protegerme? No lo sabemos. Tal vez se la quedó para semi-obligarnos a matarlo también, ¿no? Como de, ¿querés la llave? Incinerame. Uy. No, mira. Red. ¿Qué más dice? Red is dead. Red está muerto. Nadie a quien hablarle. Muerte. Sal, creo que le dice como escapa o sal de aquí. ¿Qué dice? Head is... ¿Qué dice ahí? No entiendo qué dice ahí. Liber... ¿Qué dice Liberty? ¿Qué dice? Death. Of death. Uy, se bugueó el... ¿Qué pasó, loco? Se recontra mega bugueó el alerta. ¿Qué pasó? Dato más perturbador que curioso. Morir quemado está entre las peores formas de morir, ya que dispara un overdrive de los receptores de dolor de todo el cuerpo al límite. Y es una agonía que jamás termina rápido. Son segundos. Y segundos. Tecas 12 intensidad. Gracias, señor Wolf, por ese dato tan precioso para ponernos en perspectiva de lo que sintió el señor Red. Pobre Red. Red, lo siento. Ahora estás en paz. Sí, las alertas están media... como que llegaron con un delay de la puta madre, así que voy a reiniciarlas por las dudas. Por la duda. Por las dudas. Ahí está. Medias con laxita. No, mira, dibujó una cuerda, no jodas. Puedo ver a Red sufrir. ¿Por qué dije sufrir? Estoy quedando como él, Puedo ver a Red sentado ahí guiándome. Probablemente no estaría aquí de no ser por él. ¿Por qué tuvo que dejarme aquí abajo solo? Ah, lo hice por esto, por la radio. Mira, desde acá nos hablaba él. Para que tengan el contexto, durante todo el juego él nos estaba hablando desde acá, sentadito acá. Querido amigo, ¿cómo estás? Yo estoy todo lo bien que se puede esperar, pero tengo malas noticias. Hace unos días hubo una especie de derrumbamiento y parte del techo de la cueva me cayó encima. Lo que me asustó fue que estaba en una zona de la mina prohibida. Puede que aquí no me busquen, pero si lo hacen y me encuentran voy a tener muchos problemas.
pero no creo que tenga que preocuparme por eso, porque no estoy seguro de que vaya a salir de aquí. No me importa mucho, he estado trabajando en las minas unas 3 semanas y estoy realmente orgulloso de haber enviado dinero a casa, pero es un trabajo duro, y hasta ahora tú has sido la única persona realmente amable conmigo. Además, aquí abajo tengo buena compañía y algunos bichos amigables y libros que traje de casa, que estaba llevando a la sala de recreo. Si piensas en ello, he tenido mucha suerte de llevar todo esto encima, si no estaría muy aburrido. Así tengo a Shakespeare, Bronte, Nietzsche. Una lectura perfecta para dormir, aunque supongo que puedo estar aquí atrapado lo bastante como para leérmelos 2 veces. Ahora vemos por qué a veces largaba esa frase media rara, su forma de hablar tan rara, porque que andás a ver todas las veces que se van a leer todos estos libros y al final terminó ahí con un montón de mierda mezclada. Solía preguntarle a mi madre cuánto podía sobrevivir la gente sin comida y otras cosas. Leí que la gente puede sobrevivir bajo el agua más de 5 minutos y algunas personas aguantan en el desierto semanas, pero ella siempre decía que tienes 3 minutos de aire, 3 días de agua, etc. Supongo que pronto lo descubriré. Creo que si hiciera falta podría encontrar comida por aquí. Como ya he dicho, hay toda clase de criaturas, pero son mejores amigos que comida. Me pregunto si me moriré de hambre o me entrará antes la locura de la cueva. Ninguna de las dos cosas suena bien, pero supongo que si tengo que escoger preferiría volverme loco. Y así lo hizo. Exactamente. Parece una aventura. Tom Redwood, trabajador de la mina. Pobre Tom, loco. Diciembre de 1970. 14 años. No me jodas. Con 14 años se quedó acá. Con 14 años se quedó atrapado acá solo. Ahora entiendo... Verga. Ahora entiendo muchas de sus actitudes, su forma de hablar. Pobrecito, desde los 14 años. Dejando a un lado cómo logró Red cazar y matar a esa cosa, claramente no es comestible. El pobre debe de haber estado a punto de morirse de hambre. A ver los libros. Bueno, no distingo nada en las texturas, pero tal vez esté alguno de Shakespeare o Nietzsche acá, pero... O del Bronto, creo que era el Bronto. No lo conozco, no sé quién es ese escritor, pero... Debe de estar por acá, más que... Montones de libros. ¿De dónde los sacó Red? Hay de todo, desde manuales de supervivencia a las obras completas de Shakespeare y la ética de Kant. Si era así como pasaba el tiempo, no me extraña que hablara tan raro. Sí, justamente lo que les dije recién. Debe de haber llevado una vida muy confusa. Pobre tipo, loco. Las cadenas en sus brazos ya son visibles. No está ahí por elección. Padre parece consternado, aferra algunas notas. Le tiemblan las manos. Lo sabe. Sabe que ha venido, que ha liberado el hombre. El único que podría pararlo. Howard conoce el verdadero miedo. Si no vuelvo a ver otra de esas cosas, no sé, no me gustan, pero esto ya lo habíamos dicho. Ya lo hemos leído eso. Bueno. Beauty Parade. Bueno. Lindo póster. Bueno, otro póster más. Las caras están como medias curseadas, ¿no? Pero... Parece un ojo eso. Eso parece un ojo y eso... No sé qué parece eso. No, cielos, por el hedor, esto debía de ser su baño. Yo... No me sorprende que estuviera hambriento. Menudo última cena, ración de babosa. Aún así, conociendo a Red, igual hasta le gustaban. Sí, por lo que nos dijo en un momento, se le hacían ricas. Como un manjar. ¡No! ¡Me corro! ¡Wolf! No puede ser, Wolf. No puede. Volví acá porque sé que esa alerta la tiró por esto, porque se veía muy turbio tirar el me corro con la cuerda enfocada, ¿viste? Ay, Wolf, muchas gracias por los bits tan oportunos. Gracias. ¿Cuántas horas pasó con el cuello en este lazo? Intentando acabar con todo. Sí, ¿no? Mira, si estuviera Ulises... Los chistes que yo hubiera hecho Ulises si estuviera acá, con lo de la cuerda y Sayori. Es un panel eléctrico. ¿Qué lugar más extraño para instalar uno? Sí, ¿no?
A ver, ¿qué hacemos con esto? El destornillador. Sí. Una instalación eléctrica, tal vez corresponda a la puerta. Es que la puerta esa que está ahí es la más moderna que hemos visto. Hemos visto puertas con códigos. Pero esto, o sea, es un sistema muy, muy distinto, muy distinto. Le hicieron múltiples llamadas, pero lo dejaron colgado. Oh, Carcaso, no era por ahí. No era por ahí. Listo. Bien, ahora deberíamos... No me deja inspeccionar. Pobre Red, en serio. Se merecía algo mejor. Pobre tipo. Vamos a dejar todo como estaba. En respeto, en honor y en homenaje al buen Red. Vamos a dejar las puertitas cerradas, todo como estaba. Ahí está. Pobrecito. Bien, y ahora sí deberíamos poder pasar. No hay forma. La puta madre. Bueno, usa la palanca entonces. Ahora. Mientras me adentraba en la boca de la instalación subterránea de... ¡Ay, la puta madre! ¡Ay! Debería haber tenido preguntas, miedos, dudas. En su lugar estaba dividido en dos. Sentía que una parte de mí había muerto junto a mi único aliado y amigo. Sus últimas palabras habían creado más preguntas de las que me habían contestado. Y no podía sacarme sus gritos de auxilio de mi cabeza, a pesar de saber en lo más profundo que el dolor que le había causado a Red era, de hecho, toda la ayuda que había podido ofrecerle. Volví a estar solo, pero no tenía otra cosa que hacer aparte de seguir hacia lo desconocido. Si me hubiera sentido tan mal por Red, le habría escuchado y me habría quedado donde estaba. Cambiaría su destino por el mío 100 veces. La otra parte de mí quería avanzar hacia lo que me estuviera esperando en mi viaje. Estaba seguro de que pronto encontraría alguna pista sobre el destino de mi padre y por qué estaba inexplicablemente unido a todo lo que estaba sucediendo. Tampoco podía evitar pensar que todo lo que había visto hasta ese momento era solo un síntoma de lo que me esperaba al otro lado del umbral. Ahora sé que estaba en lo cierto. Uy. Maldita sea, se ha disparado el mecanismo, no hay vuelta atrás. Uy, no podemos volver. Bueno. Bienvenido a El Refugio, creado en 1973. Casta elevada 4, jefe de personal 6, casta inferior 39, temporales 8. Población total 57. Miembros clave, supervisor jefe Wilbur Frisk. 80 presente, creo que sí. Bren Stafferson 73, 80. Químico jefe Neil Oswald. Troy. ¿Qué dice? Troy Retoneske RIP 91. No entiendo qué es esto, pero bueno. Unidades de construcción Pierre Repetit 72-79. Oficial en jefe Xeno. Pendiente Richard Archibrook RIP 92. Unidad de excavación pendiente. Unidad tecnológica Darren Gray Rod Smith. Smith, como se diga. Equipo visitante desaparecido en acción. Cocinero Benito Carlo. ¡Qué hijo de mil puta! ¿A quién se le ocurrió poner un nombre así, loco? Benito Carlo. Vení a tocarlo, papu. Pero la puta... No puede ser. Bueno, vení a tocarlo. Cocinero, vení a tocarlo. Bueno. Traductor jefe Howard LaFresque 73, presente. Howard es el nombre del padre del prota, ¿no? El creador del queso baba. Sí, sí. Última actualización 18 del 2 del 00. Supongo que el 00 sí será 2000, ¿no? Creo. Tenga sus documentos de identidad preparados. ¿Qué pasó? No entendí. Que hay un cocinero que se llama Benito Carlo. Se va de... Que, bueno, es un... Bueno, no importa. Puede sonar un poco sugerente Benito Carlo. Pero bueno. Vamos. Ya sabemos que nuestro padre era parte de este equipo. Era el traductor jefe. Que estaba a cargo de la traducción en este proyecto, lo que sea esto. No sé por qué siento que la iluminación en esta parte está mejor hecha que en todo el resto del juego. Tremendo. ¡Oh! No puede ser. Ya llegamos. Miren.
Hay alguien ahí. De pie. Inmóvil. No funciona la linterna. No puedo pasar por ahí. Así desapareció el hombre que al principio había descendido a la mina, y así comenzó mi siguiente capítulo. Continuará. Y así nos hacen comer la papita hasta la secuela. Tremendo son, ¿eh? Te la terminan con un cliffhanger ahí de uy, ¿qué pasó? Que descendió unas instalaciones más modernas y algo lo agarró y no sé qué. Y continuará. Sí, así termina el juego. Exactamente, así termina el juego. Cuando por fin encuentra a Rami... No. Qué turbio que son. Bueno, la verdad, qué sabroso haberlo jugado. Después de tantos años volverlo a jugar, qué sabroso ha sido. Lo he disfrutado un huevo, un huevo. Obviamente vamos a hacer los demás. Los vamos a hacer, no sé cuándo, no sé en qué orden, porque si los hago seguidos se arruina la sorpresa, así que veremos cuándo. Pero es un juegazo, es un juegazo. Depende si les gusta este tipo de juegos. No sé si decirles que envejeció bien o no, depende, porque está más hecho para el sigilo, no para el combate. Por eso el sistema de combate puede ser un poco tosco. Pero... ¡ay! Son esos sonidos. Pero me gustó mucho. Me gustó muchísimo, así que... Rami, ¿podés mandar un saludo a mi amiga Débora Melo? Ajá, mirá, Emily Booty. Es que mirá los nombres que se mandan, loco. Emily Booty. El Booty de Emily. Bueno, hemos llegado al final. Veremos cuándo continuamos con esta historia. Para más información sobre el siguiente episodio, penumbraoverture.com. Ni siquiera debe existir la página. Tal vez sí, pero no creo que sigan pagando el hosting, la verdad. Pero bueno, hemos llegado al final. Después de habernos jugado también el escenario adicional del Silent Hill 2 de María, el Nacida de un Deseo, nos terminamos ahora el primer Penumbra, el Penumbra Overture. Bastante bonito. Disfruté mucho el B7. Encima el menú principal, ahí el funeral, todo. Aunque la señora parece como que tiene el cuello medio dislocado, pero... hemos llegado al final. Mira esa lluvia de fondo. Así que muchas gracias por haber estado. Hasta acá ha llegado el directete de hoy. Cuando todo era por páginas web. Sí, había un juego, Wolf, me acuerdo, que lo compré en físico, creo. Ya ni lo tengo, no sé qué le pasó. Me lo habrá robado mi primo hace muchos años. Y el juego no se podía jugar porque te pedía que te registres y cuando me metí en la página no existía. O sea, compré un juego que no podía jugar. Tremendo, tremendo. Ni siquiera me acuerdo qué juego era, pero me fui timado por el propio juego. Pero bueno, muchas gracias por haber estado, chicos, quienes lo están viendo resubido, también quienes se comieron este Let's Play resubido. También muchísimas gracias a todos. Gracias por estar, gracias a quien se toma el ratito a comentar. Gracias por estar acá en el directete también, señor Ware3, señor Jarito. Entonces, Rami, ¿cuál es el que va a jugar ahora? Faltan 3 horas para las... Ninguno. ¡Ninguno! Me voy a comer que tengo hambre. Devoramelo. Que descansen, linda secta. A ver qué más nos espera este Spooky Month. Gracias, señor Jarito también. Spooky Month, perdón. Gracias también, señor Wolf. Gracias por los bits que ha dado, señor Wolf. También Jaritos, que dio bits. Todos los que dieron bits para trolearme con los sus tacos. O haciéndome tomar agua, que en un momento ya hasta me salió me explotó la burbuja, un eructo ahí de pura agua. Pero bueno, muchas gracias por el apoyo, chicos, a todos. Muchas gracias, señor Sebadi, por haberse quedado. Muchas gracias, me salió, ya no puedo ni modular, no modulo bien. Gracias, señor Sebadi, por haberse quedado tanto rato, tanto tiempo. Gracias a Kumin, gracias Manuel Nero también.
Gracias, señor Diker. Gracias, señor Carcasus. Muchas gracias también por las músicas, las canciones que me mandó el señor Carcasus. Muchas gracias. Hola, señor Franco Soles. Sigue por ahí. Muchas gracias, Franco Soles, también por haber estado, por haberme acompañado en esta aventura. Muchas gracias. Nuevamente, gracias por finalmente grabar el primer Penumbra. Cuídese mucho usted y la gloriosa secta. Los quiero mucho. Los quiero sectas son lo máximo. Muchas gracias, Franco. Acá tenés, Preguntaste tantas veces por el Penumbra. Llegó el día. Espero que lo haya disfrutado. Ha sido bonito. Ha sido un buen billete. Y hasta acá ha llegado, así que muchas gracias y nos estaremos viendo cuando nos veamos.